Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, antes que nada, agradeceros a todas y a todos que hayáis respondido a esta convocatoria. Quiero agradecer también especialmente a las personas de las administraciones públicas, tanto del ámbito de la cooperación internacional como de la educación, que han accedido a participar, que han respondido a nuestra convocatoria, al Ministerio de Educación, que lo tendremos en la mesa, a la Agencia Española de Cooperación Internacional, que también tendremos una intervención, a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, a la Agencia Catalana de Cooperación Internacional, a personas de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid y a personas de la Subdirección General de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid. Quiero agradecer también a las personas que van a formar parte de la mesa de centros educativos, que como mi compañero Eduardo os presentará, los profes, las profes que se dejan en el día a día la piel para sacar estas cosas adelante y para educar y formar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Quiero agradecer también a comisiones obreras que también han querido hacerse presente en este diálogo que nos convoca a todas. Este diálogo que está convocado por el Movimiento 4.7, entonces me gustaría empezar contando un poco qué es el Movimiento 4.7, porque muchas lo conocéis, formáis parte o formamos parte y otras a lo mejor es vuestro primer acercamiento. El Movimiento 4.7 es una plataforma social que estamos impulsando gracias a un convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional y que convoca y aúna a organizaciones sociales, colectivos, redes de docentes, educadores y educadoras comprometidas con la educación para la ciudadanía global, universidades, con un propósito que nos une, que es el de impulsar el cumplimiento o el logro de la meta 4.7 de la Agenda 2030, que no es otro que la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. En este encuentro al que nos hemos convocado, que hemos querido llamar ahora más que nunca Ciudadanía Global, queremos dialogar todos estos sectores y también con la administración pública sobre cómo podemos llevar de la teoría a la práctica esto que ya muchas de nuestras leyes, nuestros planes, nuestros instrumentos recogen, ¿no? ¿Y por qué hemos dicho ahora más que nunca? Pues a mí me gustaría introducir un poquito desde ahí. ¿Por qué ahora más que nunca? Pues desde mi punto de vista, porque estamos en una encrucijada. Tampoco me quiero poner tremendista, pero he mirado en la RAE qué significa la palabra encrucijada y me ha gustado mucho ver que tiene tres acepciones que aplican bastante a nuestra realidad. Una de estas acepciones se refiere a la que más nos viene a la cabeza, un lugar en el que se cruzan dos o más calles o caminos. La segunda se refiere a una ocasión que se aprovecha para hacer daño a alguien. Y como sinónimos pone acechanza, emboscada. Y la tercera se refiere a una situación difícil en la que no se sabe qué conducta elegir. Bueno, voy a explicar por qué estas tres me parece que aplican, empezando por la tercera. Una situación difícil. Estamos en un mundo en el que la información nos asalta todo el rato, fragmentada, rápida, veloz. Vamos a unos ritmos acelerados que dificultan mucho la reflexión, que nos hacen estar en un mundo, en un modo de acción y reflexiva casi constante. Además, estamos viendo cómo los consensos más o menos frágiles internacionales que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial y que implicaban una cierta aspiración ética común basada en los derechos humanos, basada en los derechos de las personas que tienen que huir de sus países, basada en la Carta de Naciones Unidas, en la solidaridad entre las naciones y los pueblos, pues están siendo cuestionados tremendamente cada día. Y esto hace que perdamos las referencias éticas también. Claro, en una sociedad así, educar a personas con una capacidad crítica, con una capacidad de formarse sus propios valores y con una capacidad de comprometerse con el bien común es bastante complicada, ¿no? Por eso creo que aplica esta última acepción. Se refería también a
una ocasión que se aprovecha para hacer daño a alguien. Esta situación compleja no afecta por igual a todo el mundo, impacta de manera desigual y hay personas especialmente damnificadas por ello, ¿no? Y podemos hablar de las personas que sufren las guerras, de las personas que se ven obligadas a huir de las guerras, de las personas que están en situación de pobreza, de las que tienen que defender sus territorios, que son sentido, que son hogar y que son medios de vida, frente a una utilización un poco irracional y egoísta y extractivista, ¿no? de sus bienes. Estamos hablando también de las mujeres, estamos hablando también del colectivo LGTBI+, y estamos hablando también de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Me quiero detener aquí un poquito. Quienes trabajamos en cooperación y trabajamos con adolescencia y juventud en muchos lugares del mundo, vemos con mucha preocupación que podríamos casi hablar de una pandemia de la tristeza, una pandemia de la soledad no deseada, de la angustia, de la depresión. Nuestros chavales y chavalas no lo están pasando bien y es normal que en este mundo no lo estén pasando bien. Pero como educadores y educadoras tenemos la responsabilidad de ayudarles a crecer como personas que sean capaces de situarse de manera reflexiva en ese mundo, que sean capaces de sentir que tienen la capacidad, uniéndose con otras y con otros, de influir en este mundo, de cambiarlo, de mejorarlo, ¿no? Y por último, esta otra acepción de cruce de caminos. Estamos aquí al ladito de Atocha, casi estamos literalmente allá donde se cruzan los caminos, ¿no? Pero no me refería solo a eso. Lo digo porque creo que estamos en un momento en el que es crucial elegir. Y tenemos que elegir entre cuestiones muy serias, ¿no? Tenemos que elegir como personas y como sociedad si queremos ir por el camino del reconocimiento, del respeto, del diálogo, o queremos ir por el camino del insulto y de la violencia. Tenemos que decidir si queremos ir por el camino de los derechos, de la democracia y de la convivencia, o queremos ir por el camino de la imposición y de la ley del más fuerte. Tenemos que decidir si queremos ir por el camino de la autorreflexión, la capacidad crítica y la autonomía moral, o queremos seguir favoreciendo identidades adhesivas que se suman en bloque al discurso del líder o del líder más el algoritmo, que a veces no sabemos ya dónde empieza lo uno y dónde termina lo otro. Y que tenemos que decidir si queremos una sociedad solidaria, donde los lazos, los vínculos, los cuidados y el amor nos unan, o una sociedad individualista y feroz, donde el utilitarismo extractivista sea el que marca la pauta, ¿no? Y al final, la escuela es el lugar donde se expresa esa decisión que tomamos como sociedad, donde los niños, las niñas, los adolescentes aprenden a crecer y a convivir en base a los valores que como sociedad nos hayamos dado. En este sentido, yo creo que ahora mismo contamos con normas, contamos con la LOMLOE, contamos con el plan director, contamos con vamos a hablar mucho más de todo eso, que mencionan y que establecen cuál es el consenso que en principio sobre el papel hemos decidido darnos, ¿no? Pero nos falta ver cómo lo llevamos a la práctica, cómo lo hacemos realidad. Para eso hay que operativizarlo. Y por eso estamos hoy aquí, para hablar de ello, para darnos una mañana tranquila, sin rapideces, sin aceleraciones, ¿no? En la medida que podamos, dar un pasito atrás, tomar un poquito de distancia y ser capaces de, porque todos somos capaces, aunque nos intenten convencer de que no, de hablar desde posturas diferentes y de entendernos y de construir consensos. Y para ello quiero invitar a Marta Iglesias a que nos ayude a abrir esta conversación. Marta nos va a ayudar a poner un poquito sobre la mesa desafíos, ¿no?, que identifica para hacer esto precisamente, y después cuando pasemos a la segunda mesa y cerremos, nos va a ayudar a sistematizar un poquito las conclusiones o las principales ideas que hayan salido. Primero la voy a presentar. Marta es responsable del Departamento de Acción Internacional del Movimiento por la Paz, del MPDL. Es además profesora asociada de la Universidad Carlos III en las asignaturas de Periodismo Internacional, Cooperación al Desarrollo, Paz, Seguridad y Resolución de Conflictos. En estos momentos, además, es vocal del Consejo de Cooperación, desde donde ha acompañado todo el proceso de reforma del sistema, y es vocal del Consejo de Desarrollo Sostenible, representando a la plataforma Futuro en Común, con quienes también al movimiento le unen bastantes vínculos y similitudes.
pero además es una convencida del trabajo en red, participa en distintos espacios de sociedad civil, tanto a nivel español como a nivel europeo. Y yo que tengo la suerte inmensa de conocerla desde hace una cantidad indecente de años, pues, y que he compartido con ella muchos momentos de voluntariado, de participación social, de trabajo en distintos lugares del mundo y tiempos, sé que sobre todo es una persona que representa mucho esto que queremos fomentar, ¿no? Es una persona que permanece fiel y persevera a su compromiso con el bien común. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, la verdad, y muchas gracias también por poner el foco. Yo empecé la semana, que me parece saber que soy optimista por naturaleza, empecé la semana no tan optimista, porque es verdad que el contexto que tenemos, como bien ha dicho Irene, a veces no ayuda. Y uno ve las noticias y ve todo lo que está pasando y dice, uff, y vamos de mal en peor y brutalidad tras brutalidad y Dios mío. Pero afortunadamente hay espacios como este, como otros en los que estuvimos ayer, también en el marco de Futuro en Común, donde de repente ves que se pone el foco sobre lo esencial y sobre la esperanza. Y yo ayer salí y hoy cuando estaba ayer también pensando en esto, digo, es que esto es lo que hace falta. Hay que poner el foco en la educación. Para mí esta es la clave y la respuesta al momento en el que estamos. Lo que pasa es que también tenemos ahí desafíos que tenemos que abordar, ¿no? Es verdad, y decía Irene muy bien, el contexto actual parece que necesita y quiere personas que miren para sí, que estén organizadas, separadas, sin redes, indolentes, no pasa lo que pasa, hay barbaridades que van pasando y como hay que también cuidar en muchas cosas, bueno, pues eso nos hace pensar que las cosas son imposibles de afrontar o imposibles de defender los derechos y seguimos aceptando, vamos, como dicen ahora, ¿no? Aumentando estos marcos que nos hacen ir en una dirección en la que parece que todo es imposible. Entonces nos hacen indolentes, pesimistas, sin esperanza de futuro y no hay nada más con miedo, ¿no? Y no hay nada más acertado que crear el miedo y la impotencia para que realmente las cosas no cambien. Y esos otros marcos que parece que están ahí, que fomentan el odio, que violan los derechos humanos, pues tienen cada vez más espacio para trabajar. Claro, ante esto queremos responder, ¿no? A pesar de la indolencia y a pesar de esa impotencia, hay gente que sigue queriendo responder. Y es verdad que hay muchas veces que nos surge una respuesta inmediata, no venga rápido, ¿cómo podemos hacer? Porque nos agotamos. Y nos agotamos porque buscamos respuestas rápidas e inmediatas para algo que no es rápido ni inmediato, que es lento. Y para lo que hace falta una respuesta lenta. Una respuesta desde la educación. Una respuesta a largo plazo que realmente no solamente ponga tiritas, sino que realmente nos ayude a sanar la herida de manera permanente y sostenible. Y para mí, ahí está la educación para la ciudadanía global. Esto es lo que realmente va a conseguir. Lo que pasa es que es verdad que es lento, es un proceso. Y tenemos que tener paciencia, algo en lo que tampoco estamos siendo muy educados en los últimos tiempos, ¿no? Pero bueno, para mí quizá lo importante es que esto hace que sea posible. Y movimientos como el movimiento 4.7 nos hacen pensar que esto es posible. Y por eso yo desde aquí quiero dar unas gracias enormes, no solo por invitarme a compartir este momento con vosotras, sino también por gracias a todas esas personas, porque todo lo que hemos avanzado a día de hoy en educación para la ciudadanía global y todo aquello que está por venir de mano de la educación para la ciudadanía global es gracias a las personas que realmente se lo creen y con las que realmente vamos a poder seguir impulsando y caminando juntas en esta dirección, ¿no? Y por eso, quizá, sabéis que ahora hay una narrativa de, claro, hay que trabajar en las contranarrativas. Quizá tenemos que dejar de trabajar en las contranarrativas, porque ahí nos gastamos completamente para empezar a trabajar en la educación para la ciudadanía global, que es lo que hemos venido proponiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y quizá ahora, a pesar del contexto, yo veo que tenemos una oportunidad. Porque no es fácil, pero para mí esta es la solución. Como decía Irene, afortunadamente hemos dado pasos en los últimos tiempos. Gracias a estas personas que realmente se lo creen, hemos dado muchos pasos. Tenemos la LOMLOE, que nos ofrece un marco de consenso que nos pone encima de la mesa en una ley que la educación para la ciudadanía global tiene que estar, una disposición adicional que además nos dice
cómo tenemos que aterrizar esto también a nivel docente. Pero bueno, también tenemos ahí unos retos, ¿no? Como decía Irene, esto hay que llevarlo a la práctica. Yo voy a soltar solamente algunas ideas que yo creo que luego vamos a aterrizar mucho mejor con las prácticas que cada una tenéis desde vuestros espacios, ¿no? donde estáis trabajando. Pero efectivamente nos falta implementarlo, nos falta que esto sea una realidad. Nos falta poner el foco en el personal docente, en cuidar al personal docente, ¿vale? No solamente en la formación permanente del personal docente, sino en ver cómo cuidamos realmente de manera estructural a ese personal docente, ¿no? En todo el tema de las competencias, bastante mayor articulación entre los centros, ¿no? Y entre también el personal docente y otras alianzas que podemos tener en nuestros entornos. Pero quizá también potenciando, ¿por qué no?, en los centros educativos, figuras específicas que trabajan la educación para la ciudadanía global. Igual que tenemos gente que hace refuerzo educativo en ámbitos cognitivos, ¿no?, que es muy importante y relevante, porque no también personas que hagan refuerzo en todas esas competencias psicoemocionales y conductuales, que también son fundamentales. Es la manera en la que estaremos realmente potenciando, ¿no? Personas que puedan escuchar, que puedan dialogar, que puedan preocuparse por sus vecinos cercanos, por sus vecinos de planeta, quizá un poco más lejanos, pero vecinos de planeta al fin y al cabo, ¿no? Personas responsables, seguras y sin miedo. Tenemos más consensos, tenemos la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que también contempla, ¿no?, una apuesta por la educación para la ciudadanía global. Y ahí yo creo que tenemos ahora de nuevo una oportunidad, porque de nuevo la estrategia está muy bien narrativamente, pero cuando uno aterriza en las metas, en los indicadores que nos van a ayudar a evaluar si vamos en una buena dirección, tenemos mayor problema. Entonces, ahora se está revisando la Estrategia de Desarrollo Sostenible, llega un momento de su evaluación y se está redefiniendo. Tenemos la oportunidad de realmente ver con qué herramientas nos damos para medir más y mejor que esa Estrategia de Desarrollo Sostenible y, por lo tanto, la parte de educación para la ciudadanía global dentro de la estrategia realmente pueda ser una realidad, ¿no? Y nos ayuda realmente a orientar los pasos que queremos dar y a medir realmente esos pasos, ¿no? Política de cooperación, es decir, aquí tenemos la ley, tenemos el plan director. Es verdad que ambos se han hecho de una manera bastante participada, lo que también garantiza que muchas de las propuestas y reivindicaciones que habían desde los diferentes actores que formamos parte del sector de la cooperación se hayan visto bastante bien reflejadas. También tenemos personas que se lo creen en todo el sistema y esto hace que al final podamos avanzar, pero de nuevo nos jugamos mucho en la implementación. Los textos están, ahora nos jugamos ponerlo en marcha. Y para esto tenemos oportunidades y desafíos. Oportunidades, estrategia para la educación para la ciudadanía global que se tiene que actualizar en este año, ¿no? Ahí tenemos un margen también para trabajar juntos y juntas para ver cómo podemos avanzar en esto, pero es fundamental reforzar los equipos. No podemos pretender que solo con la buena voluntad de las personas podamos tirar para adelante. Esto es fundamental. Sin la buena voluntad de las personas no avanza. Pero si realmente consideramos que la educación para la ciudadanía global es importante, tenemos que tener equipos dentro de la agencia que puedan realmente tirar con esto para adelante con la importancia que esto necesita, ¿no? Es verdad que aquí también tenemos riesgos, porque dentro de educación para la ciudadanía global es verdad que se potencia y se mete dentro de toda la parte de alianzas, y esto está bien, porque estamos justo hablando de esto, estamos hablando de crear alianzas. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado de qué tipo de alianzas hacemos. Y es verdad que sabemos que dentro de que ponemos el tema y la importancia de las alianzas, hay veces que para potenciar el papel del sector privado dentro de la cooperación, de otros espacios, ¿no? Y yo creo que aquí es la oportunidad, quizá con la estrategia y con otras propuestas, de realmente potenciar esas alianzas en la educación para la ciudadanía global. Y que sea desde ahí, desde donde tiremos al resto de la cooperación para promover todos estos valores que estamos planteando. Y, por supuesto, con recursos e instrumentos para todos estos ámbitos de los que estamos hablando, ¿no? Y quizá también una última idea en este ámbito más de recomendaciones hacia la parte institucional es promover la coordinación. Tenemos grandes retos de favorecer la coordinación horizontal entre ministerios. Aquí, de nuevo, hemos avanzado bastante, pero también gracias a la buena voluntad. Y es verdad que la educación para la ciudadanía global no lo podemos dejar solo en la voluntad de las personas, sino realmente favorecer estructuras y mecanismos que garantizan esa interrelación.
horizontal y también vertical dentro de la Administración General del Estado, a nivel estatal, pero también autonómica y local, especialmente en una política como la educativa que está descentralizada. Cuestiones para los centros, ¿no? Desafíos a nivel de centros educativos. Aquí, efectivamente, de nuevo, hablábamos antes del cuidado, ¿no? del personal docente. Necesitamos que efectivamente la educación para la ciudadanía global esté en el currículum, por estado que está, pero efectivamente incorporarlo mucho mejor, enfocado en los planes de estudios, en los planes de los centros, con una implicación real de los equipos directivos en relanzar esto, ¿no? Intentar ver de qué manera conseguimos que la educación para la ciudadanía global no sea algo añadido a lo que tienen que hacer los profesores y los docentes, ¿no? Y las docentes, porque si no al final eso nunca va a pasar. Estamos muy saturadas y muy saturados todos. No pueden poner, y ahora tengo que empezar a hacer esto. No. Tenemos que intentar ver de qué manera lo incluimos de una manera estructural para que nos salga, sin que sea una carga añadida. Y ahí de nuevo las alianzas pueden ser muy potentes. Si realmente incorporamos una cultura organizativa que potencie las alianzas también a nivel de centros educativos. Alianzas entre centros, alianzas entre docentes, alianzas con sociedad civil y fundamentalmente alianzas dentro de la comunidad en la que está inserto el centro educativo, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil, otro actor más dentro de este espacio, ¿no? Y aquí también tenemos muchos retos que asumir y tenemos desafíos, ¿no? Yo creo que desde las organizaciones ha habido una gran apuesta por la educación para la ciudadanía global, de nuevo, muchas veces a nivel narrativo, pero cuando llegaban los momentos de crisis, o casualidad, justo donde más se recortaba era en los espacios de educación para la ciudadanía global. Entonces, bueno, esto nos lo tiene que hacer que nos lo repensemos, ¿no? Si realmente consideramos que esta es la salida, las organizaciones cada vez vemos que es más importante apostar por esta vía más lenta, más procesual, más de invitar a hacer personas con largo recorrido, tenemos que apostar por esta vía, ¿no? Y salir quizá más de la lógica proyecto, a proceso, que creo que al final va a llegar y facilitar que podamos hacer el cambio, ¿no? Creernos realmente que es algo esencial. O sea, para mí la meta 4.7 es algo esencial en la Agenda 2030, es una meta y es para mí habilitante del resto de la agenda, quizá más en el largo plazo, pero habilitante al fin y al cabo. Si no trabajamos esto, lo otro no va a llegar. Si no creamos personas en el largo plazo capaces de respetar el planeta, respetar la diversidad, incluir, dialogar y fomentar la solidaridad y respetar los derechos humanos, la Agenda 2030 no va a ser posible, porque al final va a depender de que todas y todos nos creamos esto y lo relancemos entre todas. Bueno, si nos lo creemos a este nivel, también dentro de las organizaciones, no podemos decir que hacemos desarrollo si no estamos potenciando este desarrollo en el largo plazo, y menos si encima decimos que es desarrollo sostenible. Entonces yo creo que aquí tenemos mucho que repensar y mucho que trabajar a nivel de coherencia interna de las organizaciones y también, y quizá esto sería, por terminar ya que no me quiero alargar, quizá como cuestiones importantes para todos los actores en este caso, ¿no? Trabajar en alianzas. No nos han educado en trabajar en alianzas. Cada uno nos miramos, tenemos nuestros problemas, que son muchos siempre, naturales y humanos, pero no nos damos cuenta que quizá trabajando con el de al lado encontremos soluciones a nuestros problemas. Y esto es una cuestión de cultura, cambio de cultura organizativa, cambio de cultura también a nivel personal, ¿vale? Humana y estructural. Y aquí tenemos mucho que hacer y pensar realmente cómo podemos facilitar esto. Mejorar en la evaluación. La evaluación, de nuevo lo decía al principio, ¿no? Podemos proponernos objetivos, pero nos paramos realmente a mirar si estamos yendo en la buena dirección, si estas cosas que queremos cambiar, hemos cambiado algo, estamos avanzando algo, incorporarlo un poquito mejor. Y también quizá, ¿por qué no?, la capacidad de escucha. Decimos que queremos fomentar y potenciar personas capaces de dialogar, seguras de sí mismas y con capacidad de escucha. El sistema educativo, centros educativos, administraciones, organizaciones, ¿estamos siendo capaces de escuchar? ¿Estamos preparadas para esto? ¿Estamos escuchando lo que los adolescentes, los niños, los universitarios nos están diciendo? ¿Se sienten parte de, se sienten escuchados? Porque si no los escuchamos desde el ámbito educativo, no podemos pretender que sean personas que escuchen en el futuro. Entonces, bueno, creo que también eso, en todos los ámbitos, deberíamos de revisar, ¿no?
Yo creo que tenemos muchos desafíos, pero quizá la esperanza para mí es que creo que es posible. Y hoy vamos a ver, y lo vamos a ver, porque tenemos gente que nos está diciendo que esto está funcionando y que hay cosas que podemos mejorar, pero también hay muchas cosas que estamos haciendo bien. Para mí esas son las semillas inspiradoras que nos van a llegar y nos van a ayudar a mirar al cambio. Compartiendo todo eso, inspirándonos en esas cosas que funcionan, que son muchas más de las que nos quieren hacer creer, creo que al final nos puede ayudar a seguir para adelante, ¿no? Para mí la educación es como un superpoder. Ahora está muy de moda esto de Marvel, superhéroes y demás. Para mí realmente apostar por la ciudadanía global es apostar por un superpoder, que es el poder que va a poder hacer que las cosas cambien, ¿no? Y realmente, de alguna manera, solamente a través de fomentar esto y fomentar personas capaces de crear paz, capaces de respetar los derechos humanos, capaces de respetar el planeta y capaces de dar el valor a las personas que tenemos al lado, es la única manera en la que vamos a poder avanzar, quizá en el medio plazo y con un poquito de paciencia, hacia ese cambio que queremos buscar. Así que yo lo dejaría aquí porque creo que ahora tenemos cosas muy interesantes de las que hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por poner el foco y por situar, ¿no?, en un contexto más amplio el diálogo que vamos a tener a continuación. Le quiero pedir a Eduardo Ochoa de Aspuru, que es miembro del Movimiento 4.7 y del equipo coordinador del Movimiento 4.7 y profesor en el Colegio Vivido de Vitoria-Gasteiz, que suba, no, pues vamos a ver, Llano, que venga, que se acerque y que presente a la mesa. Muchas gracias, Irene. Y bueno, voy a presentar a la mesa de diálogo, que ahora vamos a iniciar la mesa de diálogo de la teoría a la práctica, cómo implantar en esta educación para el desarrollo sostenible la teoría global en la educación formal. Entonces voy invitando a las personas que se van a acercar a esta mesa, voy a sentar yo, si me permitís, y vamos a empezar. Bueno, en primer lugar tenemos a Beatriz Lacoma Sajú, que es psicóloga y profesora del Instituto de Enseñanza Secundaria Torres Quevedo de Santander y Instituto La Marina de Santa Cruz de Bezana. Cuando quieras, bienvenida. La segunda persona que tenemos para que nos acompañe hoy es María del Camino Pereiro, directora del Centro Público Integrado Plurilingüe Virse da Sela de Montero en A Coruña. Muchas gracias, estás invitada y por supuesto tenemos también a Álvaro Sainz Miguel, que es jefe del servicio de la Subdirección General de Cooperación Territorial y que se incorpora también a esta mesa de diálogo. Bueno, pues vamos a empezar la mesa. Simplemente comentaros también que va a haber, tenéis unas hojas para las preguntas. ¿Estáis cómodos? Sí, no bajamos porque lo puedo apagar el Entonces, bueno, tenéis todas y todos unas hojas para hacer preguntas cuando queráis a lo largo de la mesa y luego las cerraremos a la mesa para ir respondiendo aparte de las que vamos a hacer ahora mismo. Entonces vamos a empezar, voy a empezar a lanzaros una pregunta a cada persona poco a poco y nos voy respondiendo. No hay ningún orden establecido y supongo que el hecho de que esto para vosotros ya que lo vais pasando el micrófono. Que empecemos por Beatriz. Entonces, vamos a ver. Bueno, en lo primero, Beatriz, tiene una enorme experiencia, muchas décadas, muchos años como docente. Entonces ha llevado estos temas al aula con mucha intensidad y con muchos grupos de personas. Y claro, aquí nos surge también soy docente. Entonces, a las personas docentes creo, como decíamos antes, un poco a pie de obra, a pie de callo, a pie de aula, como queramos decirlo, ¿no? En el día a día, este tipo de temáticas, este tipo de iniciativas, a veces es difícil de implantar. Necesitan iniciativa personal, necesitan esfuerzo, ¿no? Las personas a veces están por encima de las organizaciones o son la piedra angular de la mayoría de ellas. Entonces, la primera pregunta para Beatriz es, en tu experiencia docente de tantos años, pues, ¿qué apoyos has encontrado para desarrollar estos programas de educación, para desarrollo sostenible, la ciudadanía global? ¿Qué desafíos también te has tenido que enfrentar? ¿Y qué cambios concretos crees que los centros en los que has estado podrían ayudar a que esta educación realmente sea una realidad de aula, ¿no?
aula práctica y concreta y dedicada al alumnado. Muchas gracias, buenos días a todos. Vengo de Santander, de un lugar pequeño, donde las cosas son más fáciles que en una ciudad tan grande como Madrid, ¿no? Nos conocemos bastante y yo ya llevo pues muchos años en la educación. El tema de la ciudadanía global para mí ha sido como siempre una lucha personal, ¿no? Es un convencimiento de vida. Entonces, el docente que lleva estos temas al aula es porque está convencido, si no es muy difícil pues, enganchar, ¿no? Pero bueno, a ver, apoyos. Yo empecé, pues como os digo, hace tiempo porque era convicción personal trabajar en la educación en estos temas. Y luego tuve la suerte de conocer a una organización como es Intermón Oxfam, en la que me enganché como voluntaria. Y a partir de ahí, pues como yo era educadora, pues empezamos a implementar, empecé a implementar en el aula pues, las propuestas que había desde Intermón. No sé si alguno conocéis Conectando Mundos, fue una plataforma que funcionó durante casi 20 años. Yo empecé a aplicarla en el año 2008 y desde luego como apoyo, si yo tengo que decir apoyo, fue el apoyo incondicional de una organización. En este momento, en mis últimos 2 centros donde estoy, he empezado a trabajar con Entre Culturas porque también por afinidad personal pues me sentía unida a la organización y me han dado esta posibilidad de poder aplicar en el aula las propuestas que se llevan a cabo, ¿no? Entonces, para mí un apoyo fundamental es ese, el de organizaciones que ponen a nuestra disposición pues, toda su sabiduría y todo el buen hacer, ¿eh? Yo creo que nos tenemos que fijar mucho en ello. Después apoyo pues, mis compañeros de red, porque de Intermón nos salió una red de ciudadanos para la ciudadanía global con una gente maravillosa en muchos lugares de nuestro territorio y que el programa se rompió en Intermón porque hubo decisiones estratégicas, pero hemos continuado, somos unas 25 o 30 personas que también por convencimiento queremos seguir adelante en el trabajo con la ciudadanía global. Y bueno, y luego ya pues a nivel más pequeño en los centros, pues personas con las que empatizas, con las que puedes hablar de estos temas, pero no está generalizado. Luego quizá podamos hablar de eso. Hay muchos pasos que dar para poder trabajar con otros compañeros de una manera más fácil. Y como desafíos, pues mirad, yo tengo que decir que desde que empecé hasta que estoy aquí, en este momento, hay un desafío muy grande y es el que comentaba Marta. El momento en el que vivimos y en el momento en el que están los chicos. Yo me encuentro muchas resistencias. El aula ya no funciona como funcionaba. Antes podías hablar, te escuchaba, había gente que te seguía. Sigue habiéndolos, sigue habiendo alumnos que son receptivos, que hay que cuidar mucho, que hay que quererles y que hay que darles fuerza para que esas ideas sigan adelante, ¿no? Porque hay otros tantos que están rompiendo mucho. Yo uso esa palabra, pero no sé cuál podría utilizar. Y luego desafío pues el trabajo con otros. Es verdad que si a mí me ven convencida de algo, pues no sé. Están preocupados por otros temas. Es verdad, ¿no? Y la LOLOE yo creo que abre caminos, luego veremos eso, pero también nos ha dado muchos disgustos estos 3 años. La implementación ha sido muy dura, ¿no? Muy difícil. Y no sé qué más decirte. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, no he dicho el tema de logística antes de empezar, que más o menos tenemos asignados unos 5 minutos por respuesta, lo has cumplido perfectamente sin saberlo, o sea que muchísimas gracias por partida doble y continuamos, ¿de acuerdo? Bueno, María viene como directora de un centro que ha recibido, entre otros ganadores muy recientemente, el Premio de Desarrollo y Ciudadanía Global 2021 de la Coordinadora Galega de ONG de Desarrollo, por un proyecto en el que trabajaba una ciudadanía crítica, solidaria, comprometida. Entonces, desde el ámbito de las direcciones y de los equipos directivos de los centros educativos,
pues te queríamos preguntar pues, qué medidas has tomado en el centro para realmente no llegar a lo que hoy estamos intentando aquí compartir entre todas y todas, una implantación coherente, amplia y efectiva de esa ciudadanía global. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero, esto es muy importante para un centro como el nuestro, que es un centro pequeñito, en una zona rural. Y bueno, las medidas es pensar en lo que necesita nuestro alumnado y cuál es su realidad y su contexto. Y lo más importante es crear cultura de centro. Yo creo que bueno, lo ha explicado Marta perfectamente. Tienes que tener un proyecto educativo claro, saber lo que quieres, hacia dónde vas y ser consciente de tu realidad y de lo que se necesita. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos en el centro es la participación del alumnado y saberles, yo creo que ha sido saberles escuchar y darles voz. Nosotros participamos en un montón de programas, se está acordando ahora mismo Observación, que creo que aquí en Madrid es Mentor Actúa. Entonces intercambiamos con otros centros y, por ejemplo, tuvimos un centro de Madrid, ahora hemos tenido centros belgas y lo que nos dicen siempre es que les sorprende cómo nuestro alumnado habla y participa y cómo se comunica. Y que las relaciones entre la comunidad educativa es a partir de nombres, no de entidades, no de profe, no se llama profe, eso es algo que sorprende mucho a la gente. Y yo creo que es eso, porque al final hemos conseguido que sea una cultura donde lo importante sea el alumnado, que ellos tengan voz y voto. Por ejemplo, nosotros tenemos, aparte de acciones puntuales que están relacionadas con la realidad, lo que tenemos es propuestas que propician la reflexión crítica, la investigación y la reflexión del mundo en que vivimos. Un poco empezamos por conocer nuestra realidad, porque al estar situados en un entorno rural, en Galicia, como que teníamos un sentimiento identitario un poco por los suelos. Entonces, primero le dimos valor a lo que tenemos alrededor. Ahí me acuerdo de 2009, por ahí, cuando empezamos con Entreculturas. Eso nos supuso pues, ser la primera puerta abierta a que otras entidades vinieran al centro y, sobre todo, que nos dieran formación al profesorado, por no tener miedo a compartir tanto con el alumnado como las familias y traspasar un poco el ámbito curricular y a tener una perspectiva global, que lo importante al final para tener buenas personas y para tener personas responsables y que crean en su propio, primero en su propia realidad y segundo en su futuro. Y en un futuro compartido. Para eso lo más importante es que seamos ciudadanos y que pensemos que todos formamos parte de un mundo y que tenemos responsabilidad y no solamente tenemos obligaciones. Entonces, para eso era muy importante integrar en el ámbito curricular la educación para la ciudadanía, porque era la única manera de hacer realidad algo teórico que fuimos descubriendo poco a poco, porque primero, al traer estas actividades puntuales, lo que vimos que era una manera para que el alumnado abriera las puertas de las aulas al mundo, para que el alumnado viera otras realidades y comprendiera las suyas. Entonces fue muy importante, pues eso, dar participación y voto. Ahora se me está veniendo a la cabeza la radio escolar, pero bueno, esto no se parece nada a lo que quería preparar. Pero es que no soy así, preparada para nada. Sí, pero bueno, la radio escolar, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de la radio escolar que lleva muchísimos años y yo creo que lo más significativo es que no se centra en las competencias comunicativas, sino que se centra en que esas competencias comunicativas, la finalidad es el desarrollo de los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, eso es como lo presentamos para nosotros, conseguir pues, financiación, para conseguir profesionales y, por ejemplo, pues eso lo estamos haciendo con Agareso. ¿Por qué? Porque tiene unos recursos que al final nosotros no tenemos. Y no estoy hablando de recursos materiales ni recursos físicos, sino estoy hablando de recursos personales,
de educadores y educadoras sociales, de periodistas, cosas que al final se nos achaca toda la educación, pero tenemos que hacer nosotros. Pues no, profesores y profesoras no sabemos de todo. Y necesitamos, igual que nuestro alumnado, abrir nuestras aulas, compartir, experimentar, equivocarnos, volver a empezar. Y bueno, yo creo que esa es nuestra finalidad y cómo hay que hacer las cosas. Hay que crear espíritu de comunidad, mirar las potencialidades del profesorado. Cada persona tiene sus intereses, tiene sus gustos. Tú no puedes querer imponer las cosas. Tiene que ser algo compartido. Yo creo que es muy importante empezar por esas potencialidades y a partir de esas potencialidades darle esa perspectiva de centro que nos mire hacia la responsabilidad crítica de nosotros mismos, de nuestro alumnado y de nuestras familias. Creo que me has preguntado también por los retos, ¿no? Sí. Nada, pues yo creo que los retos aquí, por lo menos en nuestro contexto, era superar un poco esas reticencias hacia el cambio, incorporar también a la sociedad digital desde esa perspectiva crítica que nos permitía abrirnos a otras realidades. También un poco superar un poco una cultura muy patriarcal, centrada en unos valores muy tradicionales que teníamos en el rural gallego, y entonces ahí necesitábamos sobre todo ver diversidad, diferentes formas de entender la vida, la realidad, las formas de organizarnos y ver que al final no somos tan diferentes, que al final si tú coges un dibujo de aquí de un niño de nuestra cultura y otro niño, por ejemplo, de la India, al final dibuja lo mismo. Y eso es muy importante, solo se ve si ves esos dibujos, si los compartes y si los haces de forma común. Y bueno, implicar a las familias yo creo que fue lo más fácil, porque una vez que está implicado el profesorado y el alumnado ya hace todo el trabajo. Otro de los retos fue implicar a las instituciones locales. Eso fue muy complicado y sigue siendo muy complicado porque, por lo que hemos contado un poco, la sociedad es un poco patriarcal, la falta de recursos que tienen. Implicar al tercer sector, yo creo que eso nada, eso nos han implicado ellos a nosotros, y luego a las administraciones, y yo creo que para implicarlas lo que hay que hacer es darles resultados y tener visibilidad. Es decir, mirad, esto funciona. Nosotros normalmente cuando empezamos con esta dinámica, pues un poquito sonaba raro un poco a veces a nivel administrativo, pero la solución fue invitarnos al centro también, porque para que vieran cómo estábamos funcionando, que no se quedaran con la imagen de decir, bueno, pues aquí están haciendo esto, viene aquí, estas personas, ¿qué hacen en este sitio? La mejor manera es que vinieran a verlo. Y pues nada, cualquier actividad y cualquier propuesta, pues implicar también que las administraciones entren al centro y vean que eso da resultado y que vean cómo el alumnado, pues eso, es capaz de implicarse en múltiples actividades. Bueno, muchas gracias, María, por tu extensa explicación, que la has explicado muy bien y además nos has puesto en bandeja, para la expresión, lo que tenemos que proponer al siguiente ponente, al valor relacionado con las administraciones y con lo que se marca desde el ámbito estatal y las comunidades autónomas, ¿no?, en este tema. Y queríamos traer aquí a colación, que ya se ha mencionado antes, la disposición adicional sexta de la LOMLOE, que ahí habla de esta educación por el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial y que marca como un objetivo que todo el personal docente tenga formación en la Agenda 2030 para 2025. Ya que estamos en 2025, la pregunta pues, es bastante evidente, ¿no? ¿Qué hemos hecho hasta hoy al respecto? ¿Cómo se ve la situación al respecto? ¿Y qué está en marcha para, bueno, si no llegamos todos los docentes a estar tan bien formados para el 25, pues en el menor tiempo posible podamos estar? Cuando quieras, Alberto, muchas gracias. Bueno, gracias en primer lugar a la organización por invitar al Ministerio y es un lujo compartir con estas dos entusiastas de relacionado con esta pregunta, primero quiero contextualizar dónde me ubico yo. Yo me ubico en la Asociación de Cooperación Territorial e Innovación Educativa, que es la que está vinculada de manera directa con la formación del profesorado, que es el INTER, como muchas de nosotros aquí conocéis.
En relación con esa disposición, no sé quién, bueno, sí sé quién la puso, ¿no? Pero vamos, todos y todas somos conscientes de que es un exceso verbal, en mi opinión, de lo que la ley marca. A día de hoy, desde el Ministerio de Educación, existen numerosas acciones formativas que se han lanzado a lo largo del tiempo desde la creación de la Agenda 2030 relacionadas con ellas. Y a día de hoy también nosotros tenemos, y tenemos aquí un representante, un grupo de trabajo formado por las distintas consejerías de educación de las comunidades autónomas y hemos hecho un recopilatorio que lo tenéis incorporado dentro del documento que habéis sacado, el documento 4.7, sobre la formación en las distintas comunidades autónomas, y en él se puede apreciar un poco cómo ha sido la trayectoria, el vínculo directo de la formación relacionada con, entre comillas, la Agenda 2030 en términos generales y más de forma particular con el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. Desde el Ministerio ha habido distintas iniciativas, un curso que estuvo hasta el año, creo que 2021, Educación para algunos estilos de vida sostenibles. A día de hoy se han impulsado algunos y tengo que echarnos la culpa al Ministerio de Educación y también a la comunidad educativa sobre uno relacionado directamente con la emergencia climática, que está vinculado también a la Agenda 2030 y que no ha tenido curso. Se ha lanzado un curso en los cursos tutorizados en línea del INTEF y no ha salido adelante porque no ha recibido inscripciones suficientes. Entonces, tenemos que hacernos ese ejercicio de reflexión toda la comunidad educativa en su conjunto, de por qué estas situaciones ocurren y cuál es la causa última. Si todo lo que estamos hablando aquí, de ese ejercicio de ciudadanía global, de un proceso, de un camino en el que tenemos que construir todos, nosotros mismos como pertenecientes a esa comunidad educativa, como docentes, como familias, como padres, tenemos que implicar a nuestros iguales. No solamente la educación tiene que poner el foco, sino que lo que marca el ODS4 de educación a lo largo de la vida, ese elemento de educación formal, no formal e informal, que la estrategia de ACID marcaba desde el inicio, creo que es muy importante. Entonces, quiero remarcar eso, no por el hecho negativo de que no esté inscrito, sino por la reflexión que debemos hacer todos como comunidad. No existe, hasta donde yo sé, insisto que yo pertenezco a una unidad muy pequeña, no existe un elemento que nos haga ver si esa disposición se va a cumplir a lo largo de este año, del año 2025, pero insisto, podéis consultar dentro del documento que se ha desarrollado en colaboración con las distintas comunidades autónomas toda la trayectoria formativa de las comunidades autónomas en materia de Agenda 2030, de objetivos de desarrollo sostenible, de educación para el desarrollo sostenible, de ciudadanía global, se está llevando a cabo y es bastante abundante. Es nuestro deseo, en el marco de este grupo de trabajo, avanzar en ese análisis del estado real de la cuestión sobre la formación existente. No podemos dar ahora datos porque yo, desde luego, lo desconozco, soy sincero, pero sí que es necesario para abordar el cumplimiento de esa disposición adicional. Y al hilo de esto que estaba diciendo del curso bueno, tiene que ver, el año pasado, final del año pasado, salió el informe monitor de la Comisión Europea, que es el informe del estado actual de la cuestión de educación en Europa, y tenía una parte dedicada al aprendizaje para la sostenibilidad. Y tiene datos también que quizás son preocupantes, y no quiero salirme del espacio que marcaba Marta al principio, de que tenemos que ser propositivos, tenemos que avanzar, pero también hay que ver ese contexto en el que nos hallamos inmersos. Dice ese informe, entre otras muchas cosas, obviamente, que lo estamos haciendo bien en determinadas cosas, los currículos están cambiando, hace falta más, obviamente, y es el contexto de esta reunión, más formación del profesorado, pero también dice que, en términos globales, no me acuerdo exactamente los números, el 80 y tantos por ciento en España, 70 y algo en el contexto europeo, de los alumnos reciben, o sea, están muy formados respecto de temas relacionados con la sostenibilidad en términos generales, no con la crítica respecto del enfoque de ciudadanía global, el enfoque de desarrollo sostenible. Pero luego solamente el 27-28% lo lleva a la práctica. Hay una desconexión grandísima, un porcentaje grandísimo, de lo que aprendemos y luego para qué lo aplicamos. Estamos aprendiendo todos sobre el significado de la sostenibilidad, la ciudadanía global, el enfoque de derechos humanos, y luego ¿qué? ¿Qué hacemos luego? Porque también dice este informe que se aprecia dentro del alumnado pues, un enfoque blando, pues sí, el 80% trabaja en la separación de residuos. Pues es que eso ni siquiera debería tenerse en cuenta. Entonces tenemos que buscar esa conexión
de lo que la LOMLOE establece ahora, que es el aprendizaje competencial, ¿vale? El conocimiento del qué y el cómo aplicarlo. Entonces, eso es, en mi opinión, muy preocupante que ese dato exista y aquí vuelvo y me acuerdo de Paloma, de Pilar, de los que os conozco desde el principio, de cómo llegamos a los que no están dispuestos a formarse en tiranía global, a los que hablaba ella, que en el aula o alumnos o padres o niños pues no quieren saber, o docentes no quieren saber nada, no están dispuestos a sumarse al carro de ser buenas personas. Yo ya no digo de confrontaciones dialécticas, de ser una persona, de ser lo que significa una persona. Entonces, ese es el kit de la cuestión y donde, en mi opinión, debemos centrar el foco. Cómo ese aprendizaje competencial debe hacerse efectivo. Y a día de hoy, pues la LOMLOE yo creo que requiere un cambio cultural importante en toda la comunidad. No es una cuestión que, por mucho dolor de cabeza, que os comparto, os haya causado o nos haya causado a toda la comunidad educativa, requiere de mucho tiempo. Yo soy padre de dos niños en edad escolar y lo que ves en el colegio, en los niños, en las escuelas, en los padres con los que te relacionas o en los docentes, pues en muchas ocasiones no tiene nada que ver con lo que... Vuelvo a hablar aquí de los representantes de la administración. Estamos acostumbrados a ver docentes, por cierto, el centro ganador del Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer en 2009, estamos acostumbrados a ver docentes excelentes, que hacen cosas muy buenas, pero hay otro colectivo, otra parte del colectivo que no desarrolla esas acciones. Entonces hay que ver cómo llegar a todas esas cuestiones. He salido la pregunta, pero creo que... Bueno, yo creo que ha estado muy interesante esta primera ronda y además ya una conclusión yo creo bastante evidente que vamos a sacar antes de pasar a la segunda, es que realmente quizá tenemos una formación intelectual en estos temas amplísima, racional, es como yo cuando nos explicaba la teoría de la adopción o similares, pero que emocionalmente no ha llegado a calar y entonces no hemos cambiado en los hábitos correspondientes. Yo creo que eso afecta al alumnado, al inicio, al profesorado, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a la segunda ronda de preguntas que vamos a iniciar ahora, que es un poco, bueno, una de las claves de esta ciudadanía global puede ser reforzar la formación, ¿no? La formación docente que sea práctica y que el profesorado la llevemos realmente al aula con todas sus consecuencias. Entonces vamos a iniciar esta segunda ronda, continuamos con Beatriz otra vez y la pregunta es, bueno, bastante también lógica desde toda la amplia experiencia docente en las aulas, en relación que qué tipo de formación se debería dar o deberíamos recibir el profesorado al respecto. Las personas docentes, incluso aunque no tengan claramente una actitud también, una labor puramente docente, tiene que ser obligatoria, tiene que ser voluntaria y otra de los desafíos que ha salido aquí ahora mismo, ¿no? Cómo incentivar a los docentes para que realmente la reciban y sobre todo para que la pongan en práctica. A ver, a mí se me ocurre lo primero deciros, yo comparto espacio físico en el departamento con dos profesoras de economía jóvenes, en torno a los 40 años, y vidas en gustos, en la vida familiar. Son dos personas excelentes, las mías y yo las quiero mucho. Pero cada una mira la economía desde una perspectiva diferente. Yo a veces les he dicho, ¿por qué no trabajáis esto? Les he ido metiendo, ¿no? Contenidos de... Una los recibe muy bien, pues propuestas de vídeos, de pues, alguna cosa que les podría dar en cancha, ¿no? Para hablar de estos temas, y otra no lo recibe, pero no por nada, sino porque ella está obsesionada con sus criterios de evaluación. Y entonces, bueno, a mí esto me ha hecho reflexionar y he mirado, por ejemplo, los saberes básicos de algunas de las asignaturas que tienen nuestros chicos y cantidad contenidos que podríamos compartir, ¿no? Entonces, yo he hecho una reflexión, o sea, si tenemos competencias específicas que sacar adelante y contenidos en los cuales coincidimos, ¿por qué no hacemos algo juntos? Esa es una cosa que yo lanzaría pues quizá al equipo directivo o a quien corresponda. Pero bueno, que partimos de cosas muy concretas que podríamos trabajar. A mí se me ocurre crear en el instituto pues un grupo de trabajo que tenga un apoyo, ¿no? desde las consejerías para elaborar juntos
dialogando, dando tiempo a lo que queremos, que vaya poquito a poco, como decíamos antes, ¿no? Porque esto es una tarea de fondo y es poco a poco, pero ya con 2 asignaturas o áreas, 3, poco a poco que se vayan sumando, podría ser una salida, ¿no? De ir haciendo cosas. Bueno, eso es una cosa que se me ocurre. Después, otra cosa que se me ocurre es trabajar con las organizaciones. Yo tengo una experiencia también, anteriormente en otro centro que estaba, del Movimiento por la Paz. Nos hizo todo un proceso, tutorías y tiempos aparte, para apoyar al profesorado. Son gente, a ver, yo siempre he dicho, son unos técnicos que se dedican a ello, que saben mucho y además entrar en el aula a personas de fuera ayuda mucho también a los docentes porque no somos nosotros los de siempre, los petardos que les decimos las cosas y nos enfadamos con ellos, ¿no? Entonces es muy importante que las organizaciones también tuviesen una entrada incluso en el claustro, bueno, eso se tendría que estudiar, ¿no? Pero esta colaboración del Movimiento por la Paz, la verdad que para la convivencia mejoró muchísimo y fue una maravilla. Luego, incentivar a los profesores, pues también, y a mí se me ocurre una cosa. Yo, si soy lo que soy, fue porque antes de empezar a trabajar fui a la India. Y ahí, a los 24 años que fui, los ojos se me volvieron del revés y el corazón y todo. Entonces, vivir experiencias de sur, yo creo que para profesores que por supuesto veamos que por ahí va la cosa, sería, bueno, no sé quién tendría que realizar esto, ¿no? Pero de ahí saldrían muchas cosas. El otro día también con Entre Culturas estuvimos en una reunión de la red de jóvenes, que me invitaron por primera vez y me gustó mucho. Una profesora que fue joven, había estado en el verano haciendo una experiencia en Brasil, creo que era. Y bueno, pues era una persona que sabes que ha estado en Brasil ese verano, pero compartiendo la vida con gente, ¿no? que es como nosotros y que no tiene las mismas posibilidades. Y bueno, y yo creo que es lo que tenía que decir. Creo que el compromiso ético del profesorado hay que exigirlo. Somos educadores y tenemos que transformar el mundo y creo que ese es muy liviano, todo el mundo cabe, todas las opiniones caben, todo cabe, que está muy bien que todo quepa, pero hay que tener claro hacia dónde vamos y tenemos que educar a nuestros chicos para este mundo complicado que les toca vivir, ¿no? Entonces yo creo que hay que exigir, yo pues no soy angélica, pero exigir, ¿no? compromiso y hacer cosas. Muchas gracias, Beatriz. Continuamos con María y al hilo de la persona anterior que nos has explicado muy bien los desafíos que habéis afrontado en vuestro centro y en ese sentido también que estamos hablando de la formación y demás, bueno, pues te queríamos preguntar ahora respecto a los apoyos que habéis podido recibir y también muy importante los cambios en vuestra comunidad autónoma en concreto por estás más cerca en ese sentido, ¿crees tú que creéis desde el equipo directivo que facilitarían todo esto? O sea, apoyos recibidos y cambios de nivel de la comunidad autónoma que lo facilitarían. Muchas gracias. Bueno, los apoyos yo creo que ya los he contado. Lo principal ha sido abrir el centro bueno, sobre todo yo creo que lo primero y lo que seguimos haciendo es atraer a las ONGs. Eso nos ha dado conciencia crítica, nos ha dado muchísima formación, porque tú cuando estás trabajando con ellos, estás en el aula, ves cómo las dinámicas son diferentes a las propias curriculares. Ahí yo creo que los planes de formación universitarios tenían que integrar valores de la educación social dentro de la formación más educativa formal. Pero no. Me cuesta delimitar, yo creo que vamos todos en el mismo camino y teníamos que empezar desde la formación del profesorado. Después, al hilo de esto, también las universidades nos han venido muy bien su cooperación y su participación en diversos programas. Hemos tenido proyectos de investigación y hemos compartido con la Universidad de Santiago, con lo de La Coruña, con Valencia, con La Laguna, y eso nos ha hecho reflexionar sobre por qué y para qué hacemos las cosas y los resultados que da
hacer partícipes al alumnado de lo que estamos haciendo y a las familias. Y eso es algo que a veces no se hace, no se coopera entre agentes educativos y que al final pasamos unos a otros. Yo creo que también otra de nuestras fortalezas es que somos un centro educativo que tenemos 3 etapas educativas. Entonces empieza el alumnado con 3 años y se va con 16. Imaginar esa cultura de la cooperación y del esfuerzo es algo que el alumnado le transmite al profesorado. Y aunque no quiera y aunque no tenga esos valores, si no quiere quedar un poco excluido de lo que el alumnado les demanda, a veces se tienen que sumar. Luego las reticencias siempre las va a haber, pero yo soy de las que ya unos años en la dirección considera que las personas no las puedes cambiar ni las puedes autoconvencer, no. Tiene que ser algo que vaya de ellos mismos y si no tampoco no puedes luchar contra imposibles. Eso es algo que hay que dejarlo y que fluya, porque al final la sociedad está compuesta de mucha diversidad de personas y eso también se lo va a encontrar en nuestro alumnado. Entonces, gestionar eso también es muy importante. ¿Qué me habías Sí, ¿qué les pediría? Pero eso lo tengo yo muy claro. Sí, no, y ahora en parte es algo que a veces no nos damos cuenta y que va mucho en el hilo que lo has dicho tú, pero la solución la tengo yo. ¿Qué es? ¿Cuántos programas de éxito educativo conocemos? Un montón, centrados en qué? En competencias matemáticas, competencias lingüísticas, las tecnologías, tal. Y se nos dice que le demos un enfoque competencial. ¿Y por qué ese enfoque competencial no puede ser integrar la educación para el desarrollo de la ciudadanía global, que lo implica todo? Es que de verdad es un montón de dinero. ¿Y qué se pone? Que mejores el éxito educativo. Pero mejorar el éxito educativo es mejorar las competencias de nuestro alumnado, que es lo que pone la ley. Y lo que no se debe primar es solo si haces un programa para mejorar las competencias matemáticas, pues ¿qué tienes que trabajarlo? Pues a lo mejor a partir del consumo responsable. Y esas iniciativas que a lo mejor te tienen que traer esas perspectivas. Tú tienes que presentar un programa de éxito educativo para mejorar lo curricular en tu centro y lo tienes que hacer a partir de una de estas líneas. Y entonces estás trabajando algo que sea funcional y práctico para el alumnado y algo que sea que nos haga cuestionar el tipo de sociedad que estamos teniendo y generando, vamos. Es que a mí me parece que ahí es donde fallamos un poquito. Si tenemos programas para mejorar las competencias STEM y todo esto, ¿por qué no tiene que tener un carácter funcional que ayude a solucionar problemas, que tenga un producto final, que tenga repercusión en nuestra sociedad? Eso habría que integrarlo también, porque yo puedo pedir ese mismo programa o puedo participar de ellos sin una finalidad clara, pero si yo integro esa finalidad, estaré haciendo que en nuestro centro se trabaje a partir de eso. No todo el mundo se va a sumar, pero sí que muchísima gente. Y sobre todo el alumnado va a primar ese tipo de dinámicas. Oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no ahora no tenemos este programa? ¿O por qué ahora no estamos participando de esto? Ahora me estoy acordando cuando fue el problema de las inundaciones en Valencia, la Dana. Es que no nos dejaron tiempo para pensar, nos llegaron al día siguiente con un escrito por parte del alumnado que era algo que había que hacer. Eso a veces eso es un medio, no, pero eso te denota que hay una conciencia crítica y que es la única manera de generar al alumnado, dándole tiempo a participar. Y yo creo que eso es lo que tienen que fomentar las instituciones, porque son recursos que tenemos ahí, que a lo mejor vienen de la Unión Europea, pero ¿por qué no darles así un poquito de recorrido de esa manera? Porque ya sé que son partidas finalistas, pero tú eres un poco inteligente y eso hay que porque al final es lo que hacemos todos. Yo me acuerdo, mi orientadora llegó y dijo que lo que teníamos diferente en este cole, cuando yo llevaba un año allí, es que en otros sitios ella había estado
y al final solo se hablaba mucho y no se hacían las cosas. Que la diferencia en el cole es que, aunque sean pequeñas cosas, se habla, se dialoga, pero algo muy importante, que se llevan a cabo las cosas, que no podemos quedarnos en la sociedad efímera y de la inmediatez que vivimos ahora. Y eso es algo que bueno, que tiene, que lo que quiero decir es que hay que meter todo eso en las instituciones. Muchas gracias, María. Bueno, pues has puesto esta vez muy encargada la pregunta, esta segunda pregunta, Alba, en relación a todo lo que estamos comentando en esta segunda ronda, ¿no? En todas las comunidades autónomas os he comentado antes que habéis compartido lo que has ido trabajando en estos años respecto a este ámbito, ¿no? De alguna manera. Y la pregunta es verdad que están haciendo cosas, lo habías dicho y tal, pero ¿hasta qué punto son a veces actividades extracurriculares, puntuales, o hasta qué punto hay una línea estratégica? Las comunidades autónomas tienen una línea estratégica clara para que realmente esto llegue a cada hora de clase, a cada currículum, a cada momento de aula, ¿no? ¿Qué se está haciendo y hasta qué punto, qué cambio necesitaríamos para que sea una realidad quizá más tangible o más extendida, ¿no? Muchas gracias. Bueno, antes de responder voy a retomar mi primera pregunta porque no quiero que se me olvide que os he dejado que ha habido un curso que se ha quedado sin participantes, pero la convocatoria actual sí que ha salido adelante. Fue el de primaria y el de secundaria sí que ha funcionado. Y que además estamos preparando que la próxima convocatoria un curso sobre la Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y el Ministerio, además de esos cursos, de esas formaciones directas en la línea oficial del Ministerio que tiene la Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global, incorpora otras acciones como por ejemplo la que está desarrollando, no sé si es Entre Culturas, el movimiento 4.7, las acciones de formación que junto con AEC y con otras instituciones llevamos a cabo, siempre vinculadas a la Ciudadanía Global y Desarrollo Sostenible. Retomando la pregunta de lo que me has trasladado ahora, y en primer lugar, contestando desde ti, existe la convocatoria de agrupaciones de centros educativos que permiten trabajar directamente esa temática y que, bueno, afortunadamente desde hace 4 años está funcionando e incorpora de facto directamente eso. O sea, que pueden juntar centros de cualquier lugar de España para trabajar eso directamente. Respecto de lo que hablábamos ahora de las comunidades autónomas, el grupo de trabajo en el que están insertadas las comunidades autónomas se llama el Grupo de Trabajo de Educación para el Desarrollo Sostenible y está enmarcado en la Comisión General de Educación. La Comisión General de Educación depende de la Conferencia Sectorial de Educación y es un grupo oficial, propuesto directamente por esa comisión. Forman parte de ello directamente todos los representantes designados de manera oficial por parte de cada comunidad autónoma. Y nosotros trabajamos ahí vinculando distintos aspectos. Uno de los aspectos que estamos impulsando ahora y sobre los que estamos trabajando es el enfoque escolar integral para la sostenibilidad y la ciudadanía global. Desde Europa, supongo que os sonará a todos la RINCOM, el Marco Europeo de Competencias para la Sostenibilidad, la recomendación del año 2022 de aprendizaje para la sostenibilidad medioambiental, incorporan de facto ese enfoque escolar integral para la sostenibilidad. Lo que persigue es que ese aprendizaje competencial del que hemos estado hablando no se traslade de manera exclusiva desde el currículo, sino que la acción global que se lleve a cabo en el centro sea holística, ¿vale? Vamos a trabajar desde la gobernanza de los centros educativos, la gobernanza que implica incorporar, mejorar el proyecto educativo del centro, las programaciones generales, con todo lo que realmente vamos a trabajar. No vale hacer declaraciones de intenciones que no estén insertadas dentro de esos espacios. También la parte de las infraestructuras físicas, esas infraestructuras sostenibles, inclusivas, que permitan generar espacios atractivos para el desarrollo. Las redes de aprendizaje entre los docentes, que no sean departamentos estancos o acciones individuales las que desde cada docente voluntarista, como decía al principio Marta, quiera desarrollar las acciones, sino que haya esa conexión entre los distintos departamentos, que las acciones interdisciplinares sean posibles llevar a cabo, y luego finalmente la cooperación comunitaria en las redes, no trabajar de forma aislada, la comunidad educativa en su conjunto que entre al centro. Todas las asociaciones de barrio, asociaciones de desarrollo, cualquier tipo de institución pública o privada que quiera colaborar, que quiera participar de la acción del centro, que se desarrolle y que se comunique todo eso. Eso es el enfoque escolar integral para la sostenibilidad. Tiene 3 patas y desde el Ministerio también impulsamos otro vamos a llamarlo galardón, un reconocimiento a centros educativos sostenibles, que no persigue premiar una acción puntual, sino que abunda en una trayectoria más larga. Respecto a esas estrategias, en el mismo grupo de trabajo en el que estamos trabajando con las comunidades autónomas, además de ese documento que inicialmente os he hablado, que es el de recopilación de toda la formación que se está haciendo, hemos hecho un análisis del estado de la cuestión de la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. Hemos tratado de incorporar
con las aportaciones de todos los miembros de las comunidades autónomas, no solamente la visión más de la sostenibilidad, ¿vale? Sino también la de la ciudadanía global, es decir, todas las estrategias de educación para el desarrollo que están incorporadas dentro de las comunidades autónomas, todas las acciones de ciudadanía global de manera aislada, que a día de hoy están preparadas. Nosotros, nuestra voluntad desde el Ministerio es aunar esfuerzos para que los dos enfoques, el enfoque de desarrollo sostenible y el enfoque de ciudadanía global, tengan una visión común, tengan una visión conjunta. A día de hoy existen como dos facciones, la facción de desarrollo sostenible y la facción de ciudadanía global, y nuestro interés, nuestra, voy a decir, ilusión, es abogar por ese espacio de conjunción de intereses, de propuestas y de caminos que llevan, en mi opinión, al mismo camino. Es al final una especie de lucha semántica de los conceptos, pero que tienen más enfoque de un lado que de otro, pero que tienen un espacio común, que es el de mejorar la vida de las personas y poner la vida en el centro, como se incorpora ahora desde una visión quizás más estructural. Respecto de todas esas estrategias y planes, la gran mayoría de comunidades autónomas tienen estrategias de desarrollo sostenible, incluso algunas referidas a la vinculación de la ciudadanía global desde los departamentos de cooperación, planes de acción, etcétera, etcétera. No creo que sean acciones puntuales, que también, obviamente, pero por ejemplo en Galicia el Plan Proyecta, aunque tenga una vinculación directa, existe en Andalucía, estaba en la aldea y ahora encima, desde la Comunidad de Madrid están impulsando una red de escuelas para la sostenibilidad muy importante y con una propuesta muy interesante. Entonces, yo creo que se están moviendo cosas y nuestro deseo y el trabajo que desarrollamos, que impulsamos desde este grupo de trabajo, es aunar esfuerzos y visiones. Nuestra tarea, entiendo, como Ministerio de Educación es tratar de visibilizar, en primer lugar, las acciones que desde las comunidades autónomas se llevan a cabo para que lo que hace Galicia se pueda trasladar a Cantabria y a Madrid, para que ellos conozcan absolutamente todo lo que se está desarrollando en el territorio, y en segundo lugar, para unificar propuestas. ¿Con qué óptica? Pues con la óptica del conocimiento que tenemos desde el ámbito global, desde UNESCO y de la Comisión Europea, y desde el ámbito interministerial, de las acciones que llevamos a cabo con AECID, con el Ministerio de Exteriores, las acciones que llevamos con el MITECO, con el Ministerio de Sanidad y con otras instituciones, para poner en valor que las acciones estratégicas deben tener en común un espacio interministerial, intergubernamental de interacción. Entonces, esa es nuestra perspectiva. Creo que, en principio, no hay una estrategia dentro de las consejerías de educación de ciudadanía global, por así decirlo, pura y dura, pero enmarcada dentro de otras, creo que sí que existe y lo podéis comprobar. Hemos actualizado esos dos documentos en la reunión que tuvimos en diciembre y están actualizados con los datos que nos han proporcionado. Entonces es información entre comillas. Pues muchas gracias, Álvaro, y continuamos con la tercera ronda. Bueno, de esta primera segunda yo creo que se podría resumir de muchas maneras. A mí se me ocurre el eslogan de otro lugar, pero que viene muy bien, que es compartir para avanzar. Yo creo que el tema de la vivencia que ha comentado David, vivir para alimentarnos con esa vivencia, y el tema de las alianzas, ¿no?, que habéis comentado, y la coherencia para actuar y pasar, que decía antes Marta, de los proyectos a los procesos. Es un poco lo que habéis comentado también. Y en esta tercera ronda vamos a aterrizar un poco más hemos empezado también al principio con las personas. Una de las propuestas que había también para promocionar todas estas estrategias era definir en los centros educativos la figura del educador responsable o impulsor de esta educación para la ciudadanía global, como en otras áreas, en otros ámbitos se ha hecho en otros momentos. Queríamos preguntarle a María cómo ve esta figura, a Beatriz, que se me ha saltado, cómo ve esta figura por seguir la ronda, cómo esta figura de educador responsable, educadora responsable, es necesaria, es suficiente, es conveniente, desde tu experiencia amplia a nivel de aula, ¿cómo la interpretaría? Porque se ha propuesto en varios foros. Yo ahora cuando escuchaba a Álvaro, me he quedado un poco sorprendida, ¿no? Porque todo esto que está contando yo no tenía conocimiento. No sé a quién corresponde que nosotras se den a los de base, ¿no? Pero bueno, está bien, o sea, me encanta, ¿no?, que haya todo este trabajo de fondo. Lo que pasa es que a mí me hubiese gustado conocerlo un poco. Con respecto a lo que decimos de una persona responsable en los centros, en uno de los que trabajo, este año han nombrado a un responsable de sostenibilidad, solo sostenibilidad.
Y yo, cuando le nombraron, bueno, es una compañera, se lo han dado porque le faltaban horas. Entonces, pues yo, bueno, a ver, es una persona muy agradable y muy buena profesional, es profesora de historia y claro, entonces, cuando la nombraron yo vi que el instituto cambió, ¿no? Cambió de aspecto físico, estaban los objetivos de desarrollo sostenible, los anagramas, ¿no? Del pasillo, pusieron los contenedores, los chicos no reciclan porque los bocadillos han puesto de residuos y no lo tiran ahí. Bueno, a ver, a lo que vamos, ¿no? Lo que decías tú también, el estudio que se ha hecho. Estamos invirtiendo muchísimo, yo creo, en educar en sostenibilidad, pero desde lo verde. Y a veces, pues, que sean personas capacitadas, porque sus asignaturas son... Yo sí que lo he visto trabajar en biología, profesores que lo trabajan muy bien, y otros pues, que no tienen la formación necesaria. Bueno, dicho esto, hay muchos responsables de cosas diferentes en los centros, ¿no? Igualdad, no sabemos más cosas, pero bueno, hay mucho. Entonces, una persona más encargada de sostenibilidad, pues no sé, sería cuestión de pensarlo. Quizá es mejor que haya un grupo impulsor o personas, como decíamos antes, ¿no? Motivadas con el tema que quieran sacar adelante algo. Yo no sé, si ponemos a alguien así, lo responsable tenía que ser una persona formada, muy formada, apoyada desde fuera, acompañada por algún profesional importante de universidad, de organizaciones y que haya vivido una experiencia del sur para dar el enfoque de derechos humanos. Yo creo que nos estamos olvidando de hablar de derechos humanos. Estamos hablando mucho de lo verde, que está muy bien porque nos afecta y los niños lo experimentan, ¿no? Nos está afectando y entonces hacemos. Pero nos olvidamos de poner a las personas en el centro y personas que no son cercanos a nosotros y que sí tendrían que estar cercanos. Y yo creo que es eso, no sé. A partir de aquí podríamos reflexionar si era conveniente. Muchas gracias, Beatriz, y continuamos ahora sí con María. Bueno, pues también al hilo de lo que hemos comentado en la anterior ronda, hemos vuelto a las personas, ¿no? Como acaba de decir también Beatriz. Entonces, desde vuestro punto de vista, de los equipos directivos y demás, ¿cómo veis qué formación sería más útil para el profesorado que, en concreto, sobre estos temas de ciudadanía global, por un lado, y también, pues, la otra pata, ¿no? ¿Cómo incentivar a estos docentes que a veces somos más renuentes a que realmente nos formemos y luego la formación la apliquemos, claro? ¿Cómo se ve desde este ámbito directivo? Bueno, al final yo veo que, bueno, pues al profesorado se les exige que sepamos de todo, que atendamos a todo, a crear los debates. ¿Quién tiene la primera palabra? La educación. Entonces yo creo que bueno, que es muy interesante que no solo sea una formación teórica, que es muy importante. Yo creo que tener referentes es también muy importante y poder compartir y intercambiar, conocer otras realidades y ver otras perspectivas de trabajo, pues un poco en el libro que señalabas tú, pero bueno, creo que bueno, a veces también dentro de nuestras propias realidades, porque tenemos contextos muy diferentes dentro de nuestro propio, de nuestra comunidad, de nuestro estado, y bueno, pues creo que por ahí pues estaría muy bien, porque intercambiar podría estar. Sí que existen algunas iniciativas, pero bueno, que son iniciativas, bueno, yo lo que más conozco es el mentoratúa, la observación, luego sé que también hay los intercambios entre profesorado, pero bueno, que fomentar esas cosas y generar referentes, porque como los premios, como las convocatorias, eso yo creo que es muy importante. Y yo creo que esa cultura, pues al final se va generando con la práctica. Yo me acuerdo, por ejemplo, nosotros también tenemos Erasmus
Y los primeros Erasmus los hacía yo porque el profesorado no se animaba. Ahora llevo años y pues sin hacer tantos Erasmus porque ya el profesorado va, comparte experiencias, se pierde un poco el miedo. Entonces, bueno, yo creo que fomentar las actuaciones colaborativas son muy importantes porque tú te formas mientras estás compartiendo. Yo creo que eso es la manera, yo creo que más importante de animar al profesorado para hacer después una formación específica. También lo que dije antes, que entre las universidades en los centros, que entre las asociaciones locales, que también eso es muy importante. Hay las figuras, pues, eso, de los técnicos, de servicios sociales, educadores sociales, eso creo que es fundamental. Y, bueno, muchas gracias, María. Y bueno, Álvaro, en relación con todo esto que estamos hablando de las personas, de los sistemas educativos y demás, la Agenda 2030 y los ODS son un marco universal que nos dimos en 2015, que en 2030 de alguna manera pasaremos ese examen final y que estamos ya en 2025, han pasado 10 años y nos quedan 5. Entonces, en esta situación hemos comentado hasta ahora que la integración ha sido, bueno, igual, diversa, por decirlo así, una forma neutra en las comunidades autónomas hasta el día de hoy, pero ya hemos gastado 10 años de los 15 que teníamos. Entonces, en lo que nos queda, ¿qué podemos hacer? Sobre todo, ¿qué buenas prácticas? Es decir, ahora ya que estamos, ya luego nos quedará la ronda de titulares, que es muy inmediata, pero en esta tercera y última ronda, entre comillas, ¿qué buenas prácticas? Estamos en un ambiente propositivo, positivo, esperanzado. Entonces, de lo que hemos hecho hasta ahora, de lo que desde el Ministerio, desde UNESCO conocéis y demás, a nivel más amplio, ¿no? Una visión más completa, ¿qué buenas prácticas se podrían aquí presentar, se podrían sugerir, se podrían transmitir para animar en el sprint que nos queda de los 5 últimos años, para que realmente lleguemos a una buena despliegue? Bueno, retomando un poco el hilo de lo que decía Beatriz sobre el enfoque de personas o no de personas, en primer lugar me gustaría reivindicar el premio Vicente Ferrer, el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer, que este año va a llegar a la 15ª edición. Hay pocos premios en el contexto estatal y autonómico. Me atrevo a decir que no conozco ninguno que lleve 15 años en el carcelero. 15 años por parte de las comunidades educativas impulsando esa óptica de conexión local-global, de una visión de la ciudadanía global muy particular, muy concreta y que creo que es necesario reivindicar. Reivindicar por el trabajo de las instituciones que lo impulsan, sobre todo de la agencia y de las personas que lo llevan a cabo. Hablaba antes Marta de la necesidad de poner más recursos para eso y este premio en concreto es una impulso personal, concretamente de aquí mi amiga Pilar, y hay que reivindicar esas cuestiones porque al final el voluntarismo también es importante. Las instituciones somos importantes porque somos las que podemos realizar el cambio, pero las personas, lo decías tú también, si no tienen esa voluntad no funcionan. En este caso, creo que 15 años es mucho recorrido en la administración. No es fácil, para los que no estáis en la administración, mantener con las distintas visiones políticas, técnicas, incluso dentro del mismo partido político, cuando hay un cambio de responsable, el que va por aquel camino y el que cambia va por el otro camino completamente diferente. Entonces, me gusta hacer esa reivindicación porque creo que también forma parte de mi vida personal y laboral, creo que es importante y necesario. Desde otra perspectiva, desde la perspectiva de buenas prácticas institucionales, y yo ya no me voy a referir a prácticas de centros educativos, y relacionándolo también con lo que decía Beatriz, otro de los grupos que se está impulsando actualmente desde un marco nuevo, y os voy a invitar a que toméis partida un poquito más adelante, es el PAEA, el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, en el que desde nuestra perspectiva del Ministerio lo que queremos es incorporar esa visión, la visión de ciudadanía global. Y vuelvo a retomar mis palabras de antes. No sé cómo calificarlo. Es un espacio con una pared en medio. Hay una serie de asociaciones, de ONGs y otra serie de asociaciones, de ONGs y de personas y de instituciones que ven la vida desde una perspectiva. Eduardo se ríe porque lo hablé con él en diciembre en el encuentro de aprendizaje y servicio, y en el otro lado del muro están los otros, las otras, que lo ven desde otra óptica. En mi opinión, es lo que decía antes, es una batalla semántica. Quizás hay que
si os suena Vanessa Andreotti, es una estudiosa del mundo de la ciudadanía global, tiene como un estudio clave que habla de la educación para la ciudadanía global blandita y otra más heavy, soft and critical. Entonces, es un poco eso. Entonces, lo que tenemos que abogar es por buscar esos puntos de convergencia, esos puntos comunes en el que las personas o la vida esté en el centro. Y una profesora de la Universidad de La Coruña, que conoces tú también, yo entiendo la perspectiva de los que estáis trabajando en ciudadanía global, las personas en el centro, y nosotros lo hemos dicho siempre desde el programa de Tres Valdes, las personas en el centro y no dejar a nadie atrás. Pero la vida en el centro no elimina a nadie, la vida en el centro incorpora todas las visiones, todos los elementos que conectan tanto la educación ambiental de toda la vida, que los de la educación ambiental de toda la vida dicen, sí, que yo he estado siempre trabajando con las personas, que la educación ambiental no son los huertos, la educación ambiental no es el verdín de la esquina de mi barrio, son muchas más cosas. Y la ciudadanía global, yo me acuerdo del primer encuentro que hicimos en Ávila en el año 2010, teníamos una mesa de medio ambiente, o sea que todos hemos estado trabajando desde el inicio de los tiempos con las dos perspectivas. Entonces no se trata de poner más por un lado ni menos por otro, sino buscar ese camino de convergencia. Pues hablaba del PAEAS que es el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, que es un plan desarrollado por el Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y nosotros, Ministerio de Educación, desde el año 21 al 25, que ahora vamos a empezar a evaluar. Y estos días hemos tenido reuniones para impulsar el siguiente, y os invito a todas las organizaciones en el Movimiento 4.7 para que forméis parte tanto de la evaluación de este plan como de las propuestas del nuevo plan, para incorporar todas las visiones que todas las instituciones de la sociedad civil estáis demandando e impulsando, y también el colectivo docente, obviamente, porque la educación ambiental para la sostenibilidad que se impulsa dentro de este plan, en un eje concreto, el eje 3, está vinculado única y exclusivamente con la educación formal, y tiene todos esos elementos. Entonces, incorporar la ciudadanía global desde esas ópticas, entiendo que es parte de nuestro trabajo. No hablo de la parte de ciudadanía global pura y dura que llevamos trabajando con la agencia, porque directamente es lo que hemos ido haciendo, lo reivindico, pero me parece, en mi opinión, más importante que los espacios donde la visión quizás es más sesgada hacia un lado, incorporen otra visión quizás mucho más global o más holística, que ponga también a las personas en el centro, pero a todo el planeta. Entonces ese es nuestro deseo, que no sé si se podrá hacer, pero es muy importante. Y ese grupo intersectorial de seguimiento que forma parte de la gobernanza de este plan incorpora tanto al Ministerio para la Transición Ecológica como al Ministerio de Educación, como a los responsables de todas las consejerías de educación de las comunidades autónomas de educación y los responsables de las consejerías de educación de medio ambiente. Y Pilar, por otro lado, desde la EFI están impulsando el grupo de trabajo de las consejerías de cooperación, y sería lo deseable que en un futuro esos grupos se refundieran en uno y las visiones, como se está queriendo impulsar desde el grupo de trabajo de educación para el desarrollo del Consejo de Cooperación, incorporen tanto incluso al Ministerio para la Agenda 2030, al Consejo de la Juventud, a todas las instituciones que estamos trabajando para que eso salga adelante, que esto no es un reino de taifas pequeño, que no es nuestro trabajo pequeñito, nuestra parcela, que es de todos. Entonces, los enfoques interministeriales creo que son importantes, y en ese sentido sí que hay no acciones voluntaristas, sino acciones institucionales que están trabajando porque eso salga adelante. Bueno, pues eso, creo que es una buena pregunta. Pues muchas gracias, Álvaro. Bueno, en la tercera ronda yo creo que de buenas prácticas que os preguntamos, el PAEAS es un ejemplo muy bueno. Lo que habéis comentado de poner la vida en el centro, los seres vivos, hay también una iniciativa que vino después de la pandemia, que era Una Sola Salud, de Juan Jaime, que es un programa también internacional, y que al final lo mismo, ¿no?, que estamos comentando. Y el tema que habéis comentado también importante, de que a veces personas solas asignadas a una función, tendría que haber equipos detrás, y quizá no, bueno, no porque a alguien le falten horas que tenemos que asignar una función tan trascendental y esencial como sería esta. Y ya, bueno, vamos muy bien de tiempo, os agradecemos enormemente vuestra capacidad de síntesis y pasamos a la última ronda, que es de titulares. Entonces, en los titulares va a ser muy sencillito, con esos debates televisivos que les pidan participantes, nada, que pidan, porque no vamos a pedir el voto a nadie, o sí, pero que tenemos una ventana de una serie de segundos para captar la atención de los aquí presentes, de las personas presentes. Entonces, Beatriz, bueno, pues a ver, eso, un titular, una medida urgente, pero de esas que dices que sí o sí ya tendríamos que tomarla para los docentes en todo este ámbito de la educación, para el sostenible y la ciudadanía global. Pues un proyecto atractivo y motivador que nos lleve a la acción y al compromiso
al que se sumen docentes para experimentar la ciudadanía global in situ y con acompañamiento en la tarea por parte de organizaciones que saben y conocen. Muchas gracias. Muy sintético y muy completo. Pasamos a María, lo mismo, una medida urgente, pero del ámbito de los equipos directivos y las direcciones de los centros. Bueno, pues yo creo que lo más importante es ser conscientes de la responsabilidad social que tenemos. Y bueno, yo ahora se me he ido acordando porque lo pensé, porque también lo pienso, y es que poder cuidarnos y cuidar. Y para eso, pues, también nos tienen que cuidar a nosotros y no solo, pues, ser el centro de todas las exigencias. Muchas gracias. Muy bien, María. Y Álvaro, pues la medida urgente, pero ya desde el punto de vista del ministerio, que plantearíais, que se os ocurriría, que pediríais. Aquí no la pueda conceder. Es que no, o sea, hay tantas que no. Mira, voy a decir una cuestión que me parece importante. Hablaba al principio Irene presentando el título Ahora más que nunca Ciudadanía Global, y Marta ha hecho referencia a una cuestión y me ha recordado lo he dicho en más ocasiones, me ha recordado, has hablado del amor y me ha recordado a Miguel Alcalá. O sea, lo que hay que hacer es tener esas personas alrededor o ser capaz de transmitir a tus iguales para que las cosas que estás haciendo no sea necesario convencer a nadie. Yo no tengo la obligación de convencerte a ti para que hagas determinada cuestión porque no lo voy a lograr, porque yo ya tengo 52 años y no me va a decir nadie cómo hacer las cosas. La gente que tiene ese halo de luz, esa visión, como tenía Miguel, como tenéis muchas de las que estáis aquí, es lo realmente importante para transmitir esa sensación de que otra vida es posible. O sea, lo traslado todo no lo institucional, sino también está mucho en nosotros, ahora más que nunca te dañado, ¿vale? En tiempos de maldad como hay ahora por todos los lados, creo que es lo más importante. Bueno, pues muchas gracias. Álvaro, está muy bien también tu aportación. Bueno, hemos empezado una ronda de las personas, curiosamente, y hemos vuelto a las personas, pero en el camino hemos pensado que tenemos que hacerlo en compañía, ¿no? Que somos personas acompañadas para ver si podemos avanzar en este reto. Y ahora ya agradecer a estos maravillosos ponentes, personas aquí que han estado hasta ahora, que van a continuar las respuestas que han dado, e invitar a Marta a que se incorpore y bueno, y avanzamos en esta mesa de diálogo. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Un desafío, no sé qué pasará. Bueno, me han pedido que en 5 minutos destaque las ideas principales. Esto no es fácil, así que me vais a pedir perdón, María, Beatriz, Álvaro, porque seguro que me dejo cosas que son importantes, pero bueno, intento ahí como recapitular. A mí me salían 6 ideas fuertes escuchando, ¿vale? Por un lado, la importancia de saber dónde estamos, ¿no? Hablamos también de la claridad de dónde vamos, pero la importancia de saber dónde estamos. Insistía mucho Álvaro, de saber el estado de la cuestión, conocer lo que se está haciendo, porque también inspira a otros a hacer más cosas, conocer también los desafíos de por qué cosas que estamos haciendo no funcionan y detenernos en esa evaluación y buscar esos puntos comunes entre las diferentes visiones que tenemos actualmente para poder intentar avanzar con un espíritu de convergencia y de inclusión, ¿no? Que al final es lo que nos tiene, lo que nos une más que en lo que a veces nos separa. Segunda idea, alianzas, compartir para avanzar, pero con un espíritu de compañía, ¿no? El camino no lo podemos hacer solos. Los docentes no sabemos de todo, y las docentes, ¿no? Decíamos, es importante aprovechar las potencialidades que los diferentes actores tenemos, y ahí salían alianzas, la red de docentes, ¿no? Entre docentes, entre los centros, propuestas de apoyo, acompañamiento también con las organizaciones de la sociedad civil, con universidades, con la comunidad, alianzas también con el sur, ¿no? Tercera idea, formación permanente, ha salido en varias ocasiones. Conocer mejor también lo que ya existe, ¿no? Que hay cosas que igual a veces existen y no las conocemos.
intercambiar desde la práctica, que algunas veces nos intercambiamos desde lo teórico, pero no desde la práctica, fomentar espacios colaborativos, generar referentes también que nos ayuden y nos inspiren, ¿no? Pero junto también a la formación, la parte también de motivación, no solamente formación, sino también motivación, cuidado del personal docente y crear ese ambiente que facilite que nos motivemos todos, ¿no? Y nos apoyemos. El camino solo es muy tedioso. El camino colectivo siempre tiene muchas más posibilidades de éxito. Otra idea fuerza, todo el tema de la cultura organizativa, también ha salido bastante institucional en los centros, ¿no? Un enfoque integral para la sostenibilidad, comentaba también Álvaro, ¿no? Pero bueno, potenciar esto, fomentar las alianzas de manera activa, que no solamente sean intereses de las personas, integrarlo en el ámbito curricular, pero también tener un enfoque global, foco en lo competencial, pero incorporar no solo lo cognitivo, sino también toda la parte práctica, conductual, emocional, y la importancia de poner a las personas en el centro, no solamente el planeta, que igual es alguna de las tendencias, ¿no? Reivindicar la parte de derechos humanos. Dos últimas ideas: escucha al alumnado, escucha activa, ¿no? Pensar en lo que necesita el alumnado, pero también escuchar y saber lo que quieren. Muchas veces tengamos en cuenta esto que nos están diciendo, y vinculado con esta idea de la escucha también la participación. Ha salido en varias ocasiones, ¿no?, el potencial que tiene que el alumnado participe, porque muchas veces arrastra también al centro y al personal docente, porque solamente haciendo que sean personas que participen en el centro serán personas que participen también, se empoderen y participen también en el ámbito de la sociedad. Termino con dos frases. Una, me pareció, necesidad de tener claridad hacia dónde vamos, porque además es una responsabilidad social que tenemos entre todas, como diferentes actores con diferentes responsabilidades, cada uno en nuestro ámbito. Y mejorar el éxito educativo es mejorar las capacidades del alumnado para aportar a la transformación de la sociedad. Seguro que me he dejado muchas cosas, pero para mí estos han sido como los grandes bloques de ideas que yo creo que están encima de la mesa. Así que no, aquí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a fila cero. Vamos a tener por un lado una intervención de Pilar de Ben, que es responsable de Educación y Ciudadanía Global en la agencia, como reacción a la mesa con esta síntesis que nos ha hecho Marta. Sí, puedes ponerte de pie si quieres, cuando sigamos y todo, salir, lo que tú quieras. O sea, muchas gracias por la invitación, me voy a poner aquí por respeto, pero vamos, que me parece que tenemos que tener conciencia, efectivamente. Yo pondría el punto clave de hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, ¿no? Cuál es nuestra responsabilidad, cada uno donde estemos, ¿no? Y luego yo, algo que creo que he ido aprendiendo con el tiempo y con el contacto con toda la gente, con muchas de las personas que estáis aquí, es que las cosas muchas veces están y no las conocemos. Y es responsabilidad nuestra el acercarnos a ellas. Es decir, siempre plantearte cuando vas a comenzar algo que alrededor hay cosas, hay acciones, hay personas, hay camino hecho, ¿no? No pensar que nosotros estamos inventando la pólvora, que a veces pecamos un poco de eso, de pensar esto que estoy haciendo es que no se ha hecho nunca. Puede ser que no, pero puede ser que sí. Entonces es importante, si queremos realmente que sea eficaz, pensar que como educadores no somos responsables de cambiar la sociedad en su conjunto, pero sí que tenemos un punto muy importante. Entonces, pensar que hay otras personas que también están aportando, y por tanto también es responsabilidad de los centros educativos, otra responsabilidad más que os voy a echar yo encima, por si tenéis pocas, ¿no? Pues esa capacidad que yo creo que ya todos decimos, la comunidad educativa, y lo tenemos insertado en nuestros cerebros, eso tiene un sentido, ¿no? Tener una comunidad educativa tiene un sentido. Por lo tanto, realmente acercarnos a la comunidad educativa, dejar que la comunidad educativa también impregne las prácticas docentes, ¿no? Yo soy docente, entonces hablo también en una autorreflexión, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad como docentes, pero es una responsabilidad compartida. Y yo creo que no dejar de reivindicar nunca también lo que también decíamos, se ha dicho por parte de todos, ¿no? Que la educación tiene que tener ese sentido amplio de a lo largo de la vida. Es decir, la responsabilidad de la escuela es una parte de esa educación. La educación es mucho más que la escuela, ¿no? Entonces,
siempre como educadores también yo reivindicaría eso, que tenemos una responsabilidad en el tramo de las personas que pasan por la escuela, pero que la educación es más que la escuela, ¿no? Entonces, intentar que cuando dialoguemos, lleguemos a las familias, que entiendan, ¿no? Que la escuela es una parte de esa educación que creemos y que queremos, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué voy a decir yo del tema de alianzas cuando ahora mismo estoy en una transición que me voy a meter en una dirección de alianzas? Pues que efectivamente creo que en el tiempo que yo llevo trabajando en la agencia, a lo interno, porque eso no ha salido, la programación que nosotros hemos hecho en Ciudadanía Global, mi jefa siempre dice que tengo una bipolaridad porque hablo en plural y soy yo sola, ¿no? Pero a mí me gusta decir somos porque es como, no soy yo, ¿no? Entonces, pues efectivamente las alianzas son fundamentales, por lo que decíamos, porque son como pequeñas burbujitas que están en un vaso que al final en un momento dado se chocan y se van haciendo cada vez más grandes, ¿no? Es verdad que hay un riesgo y tampoco vamos a ser infantiles, que es bonito ser infantil, pero a veces pues, se queda un poco ahí, ¿no? Pero cada vez que abres tu pensamiento, tu filosofía, tu orientación a otro, corres el riesgo y tienes la ventaja de que te la puede enriquecer o que te puede tirar para atrás, porque es que no vamos a ser tampoco, ¿no? Y esa negociación de las alianzas, estamos diciendo, hay que convencer a los convencidos. Yo digo, mire usted, no. Los que no están convencidos no se van a convencer y hay que hacer lo que tú decías. Yo voy a ser así. Si con mi ejemplo y lo que decía Álvaro, ¿no? Con Ardanaz, que lo hemos siempre nosotros hablamos, porque además esto es una anécdota como en los programas televisivos. Cuando llegó a la oficina y yo acababa de llegar, estaba recién llegada a la agencia, yo tenía ya una marca de identidad, ¿no? Que funcionaria, tea, pipí, papá, se cepilla todo lo que hay, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos conocimos, es lo que dices, a la persona le das la oportunidad y a ti te dan la oportunidad y explicas y dices, hay conexiones y hay puntos que no son tan conectados, pero algo impregna tu manera de ver las cosas, porque estás escuchando, porque estás cambiando, porque estás viendo, ¿no? Entonces, eso es importante, lo que decía. El tema de las alianzas es eso, es ofrecer y pensar que en ese ofrecimiento igual también tienes que dar un paso atrás, porque si no, el que está más atrás nunca se va a poder poner junto a ti. Entonces, tenemos un riesgo potencial. Esa dialéctica también entre lo verde y lo no verde, con todos los matices de lo verde, pues pasa igual, ¿no? O sea, si se queda como un resumido, lo verde es lo verde. Claro. Pues es que es verdad, ¿no? Es el planeta y las personas. Efectivamente, planeta y personas disociar. Y es verdad que pues, las políticas también están poniendo en el centro unas cosas frente a otras y al poner las políticas algo en el centro significa cargarla de pasta y ahí es donde nos duele, ¿no? Entonces ahí viene realmente la fricción. Pero también lo que ha dicho Álvaro, ¿no? Qué bonito que podamos dialogar y que en un momento dado salga a la luz, pues eso de, oye, pero es que yo no estoy hablando de poner un huerto y ya está. Yo lo que estoy hablando es poner un huerto que es generador de un laboratorio de ideas en la que los niños y las niñas tienen la oportunidad de repente de plantearse que la vida depende de los cuidados, por ejemplo. O sea, llegar de un huerto a la importancia de los cuidados, ¿no? Eso también requiere que la gente que está trabajando tenga esa sensibilidad, sea capaz de profundizar. Y algo que yo he aprendido a lo largo de... Bueno, me has dado el micro ya. Último minuto. Pues eso, lo importante que es también entender que las personas a veces tenemos en nuestra cabeza esa visión holística, esa visión donde todas las cosas se conjugan, pero no somos capaces de transmitirle al otro. O sea, damos por sentado y ahí nos han robado los discursos, estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Ahora, ¿quién no habla de los derechos humanos? Perdonad, estamos todos hablando de lo mismo. ¿Perdón? ¿En serio? Entonces, que no nos quedemos en la idea de, bueno, como estamos hablando de lo mismo, no. Esto de los términos, ¿vamos a definir el término? Pues sí, vamos a definir el término. No vamos a convencer a nadie, vamos a hacer que los que están convencidos no se vayan. Y ese es el gran reto desde mi punto de vista, y esto se lo digo yo mucho a mis jefes, ¿no? De qué convencidos, o sea, os lo prometo, pobres, seguramente que alguien tiene familia carnicera, pero es como, a ver, ejemplo, ¿cómo llegas tú con la ciudadanía global a un carnicero? Pues mire usted, a lo mejor el carnicero resulta que es el más ciudadano global del planeta. O sea, que es que no vamos a poner el acento en nadie, vamos a hacer que las personas que realmente tenemos
esa capacidad, ese pensamiento, esa mirada de transformación, no la perdamos con discursos vacíos, con luchas inocuas, con situaciones donde no hagamos lo que hagamos, vamos a perder nuestras fuerzas y vayamos realmente a eso, a intentar ponernos de acuerdo en las cosas que consideramos que son fundamentales para mantener el planeta y para mantener la vida. Y chimpún. Muchísimas gracias, Pilar, por recordarnos la importancia de la profundidad, la importancia del diálogo real en el que, bueno, te arriesgas también a cambiar tú mismo, ¿no? Y a transformarte, y la importancia de mantenernos en lo esencial, ¿no? De no dejarnos distraer, no perder fuerzas en ir contra, sino en ir hacia, ¿no? Bueno, pues le vamos a dar la palabra a Cuqui Vera, que es secretaria de Política Internacional de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Bueno, pues muy buenos días, un saludo solidario a todos y a todas. Yo estoy encantada de estar aquí, lo primero. Y encantada también que hayáis invitado a mi sindicato, a Comisiones Obreras de Enseñanza, para compartir con vosotros reflexión y trabajo sobre un tema que lo habéis dicho todos los intervinientes, a los que felicito. En la mesa anterior también lo dijo Irene y Marta, que es el reto que tenemos de abordar, un reto grande, ¿verdad, Marta? De abordar la educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Bueno, yo soy docente también, como la mayoría. Ay, perdón. Yo soy docente también, muchos años en la escuela, pero desde hace ya muchos años trabajo en el área o en el Departamento de Política Internacional de mi sindicato. Y además, desde hace ya un tiempecito, cuando digo tiempecito son años, llevo trabajando en el marco europeo porque represento a España en el Comité Sindical Europeo de la Educación y diréis, bueno, ¿y eso qué es? Yo como sindicalista comparto espacio, jornada, encuentro con sindicatos de Europa. Entonces, igual que somos comisiones obreras en España, pues está la CGIL en Italia, pues está la OMS en Francia, está la OMS en Alemania. Y os cuento esto porque el tema de la educación a la ciudadanía global, desarrollo sostenible, no es un tema que solamente sale aquí, es un tema que sale en proyectos de cooperación con los que venimos trabajando ya desde hace muchos años con compañeros en el marco europeo. Y bueno, yo tengo aquí una chuletilla con muchas cosas porque he seguido atentamente vuestras intervenciones y os felicito por el trabajo que mis compañeras docentes están haciendo y también a Álvaro como representante. Álvaro, yo tengo aquí un par de cositas que como representante del ministerio te toca, y a Pilar también como representante de AECI. Lo digo porque claro, me sale la vena sindicalista. Yo he estado muchísimos años en foros de negociación con el ministerio, que por cierto, y abro un paréntesis, hay un equipo estupendo, ¿eh? Tenéis un secretario de Estado, ahora mismo directora general con la que creo que hemos compartido encuentros internacionales, y es verdad que si la actitud es muy propositiva, luego la realidad es hablar de dinero, de financiación y de presupuestos educativos. Esa es la realidad. Entonces, algunas cosillas que he ido cogiendo sobre la marcha. Vamos a ver. Y ahora me sale vena sindicalista y vena maestra. Porque claro, yo voy a muchos encuentros con profesores y con asambleas, donde salen estos temas. Y sale la implementación de la LOMLOE en el currículum. Y salen muchas cosas como el exceso de carga laboral, de tarea administrativa, de rellenar fichas y de que no hay tiempo para hacer todo lo que la administración y el cuerpo de inspección pide. Claro, cuando hablamos de educación para el desarrollo y ciudadanía global, no estamos hablando de educación para la sostenibilidad, no estamos hablando del Pacto Verde en Europa, ¿no? Ni cómo se tiene que reciclar. Estamos hablando de solidaridad, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de paz y no violencia, estamos hablando de justicia social, estamos hablando de igualdad de género, estamos hablando hasta de democracia. Estamos hablando de muchos temas y todo eso se tiene que dar de una manera transversal dentro del currículum. Y ya sabemos que abordar de manera transversal dentro del currículum, eso es muy complicado. ¿Y por qué es tan complicado? Porque hacen falta, Álvaro, y te toca como representante del Ministerio, recursos, herramientas,
estrategias para formar al docente, para que seamos capaces, ¿verdad? María del Camino y Beatriz, ¿dónde está Beatriz? Para que seamos capaces de formar a nuestros alumnos en qué, pues en conocimiento, en competencias, en actitudes y encima dentro de un mundo globalizado para que sean ciudadanos responsables, comprometidos y solidarios. ¿Y todo eso dentro de qué? Pues dentro de una educación inclusiva y equitativa. Porque lo dice el objetivo 4 de los ODS, educación de calidad para todos y para todas. Cuando hay todavía 129 millones de niñas que no pueden acceder a la educación. Eso también está en el informe último de educación en el mundo, el que ha publicado UNESCO. O sea, la realidad que vivimos en los centros es complicada. Y nosotros desde el sindicato sí que es verdad que estamos pidiendo precisamente eso, financiar más la educación, con programas, con apoyo. Porque, y abro un paréntesis y os lo cuento, mirad, el año pasado mi sindicato representando a España participó en un barómetro, no sé si habéis oído hablar de el barómetro internacional del bienestar y la salud del personal educativo. Participamos 12 países, Francia, Reino Unido, Bélgica, Marruecos, Argentina, bueno, Japón también, que por cierto sale estupendamente en todas las encuestas, y España. ¿Y sabéis una cosa? El 85% del profesorado español se queja de que no es reconocido su trabajo. No hay reconocimiento social por parte del trabajo y la labor que hacen los docentes día a día en el aula. Ya me queda un minuto. Hace falta aumentar ese estatus del profesorado. Por lo tanto, hay que motivarlo. ¿Para qué? Para tener luego ganas de, en su programa de acción y de manera transversal, llevar toda la temática que incluye la educación para el desarrollo. ¿Vale? Más cosas. Bueno, coincido mucho, creo que lo ha dicho también Pilar, no sé si Álvaro, pero Marta, las alianzas. Nosotros desde Comisiones Obreras, claro, somos un sindicato, entonces siempre se piensa. Estos son los que salen con la pancarta para defender la escuela pública y las condiciones laborales del profesorado. Pero nosotros estamos en los foros de negociación, donde podemos pedir, ¿dónde está Beatriz? Ese coordinador de ciudadanía global que tenemos escrito en los papeles, igual que pedimos el coordinador de bienestar y salud en los centros educativos. Y al final, ¿verdad Pilar? ¿Verdad Álvaro? Queda financiar la educación y aumentar los presupuestos educativos. Porque además, como sabe Álvaro, que está en la Dirección de Cooperación Territorial, cada territorio tiene un signo político. Esa es nuestra realidad. Tiene un signo político. Y nos entendemos todos los que estamos aquí. Bastante que lo diga uno para que el otro diga, pues yo no lo veo. Además, yo vengo de un territorio que es Andalucía, llevo ya 20 años aquí en Madrid y he conocido también la Consejería de Educación ya de muchos territorios. Y sabemos lo que se puede hacer. Por tanto, sí a las alianzas, sí a redes de colaboración donde estemos todos y todas. Donde estén precisamente las ONG, donde esté AECI, donde esté el Ministerio, Administración Educativa, donde estemos sindicatos, donde estemos los actores de la comunidad educativa, porque todos formamos parte, todo suma precisamente para crear ese discurso, que todos queremos, porque me encantaría invitaros a algunos debates que tenemos con el profesorado de los centros educativos, cuando te dicen, no, ya no tengo que acabar. No da tiempo. ¿Cómo queréis que hable de educación para la paz? ¿De justicia social? ¿De exclusión? ¿De pobreza? Demasiado que llega el 30 de enero y celebro con los alumnos en el recreo el Día de la Paz y no violencia. Demasiado. ¿Por qué? Porque falta tiempo y porque faltan eso, medios y recursos. Bueno, yo, esto no sirve para nada, claro. Escúchame, yo decía, la educación, la habéis dicho, la educación es el arma más potente que tenemos, transforma. Pero yo siempre que estoy pendiente de lo que dice la encuesta del FIS, ¿verdad? La educación no aparece como uno de los temas que importa a la ciudadanía. Importa el empleo, importa la vivienda, bueno, la sanidad, afortunadamente, y más ahora con lo que tenemos encima con la mujer y la aseguradora. Pero la educación aparece en esa encuesta sociológica uno de los temas de poco preocupación para el ciudadano de aquí. De todas maneras, yo también soy optimista, Marta. Quiero ser optimista.
Se están haciendo muchas cosas. Felicitaciones a los equipos con sus proyectos educativos. Se está trabajando mucho también en el marco europeo en muchos proyectos. Tenéis la mano tendida de comisiones obreras. Hemos trabajado mucho con Entrecultura en el marco de la campaña mundial por la educación. Ahora viene. Ahora en abril tenemos la campaña mundial por la educación. Y a veces hay que sumar esfuerzos, como digo, para crear ese impulso sólido, optimista, de cara a la ciudadanía global. Y ya está, y yo encantada de estar aquí. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por poner 3 temas que creo que son fundamentales y que son transversales, importantísimos en la educación para el desarrollo sostenible de la ciudadanía global, pero transversales en la educación. Uno es el tema de la financiación de la educación, otro es el tema del reconocimiento de la función docente y otro es el tema de las alianzas, de nuevo, ¿no? Que vuelve a salir esa necesidad de trabajar en alianzas. Le vamos a dar una última intervención a Flor López, que es de la Red de Educadoras y Educadores para la Ciudadanía Global. Muchas gracias, Flor. Hola, buenos días. Bueno, pues efectivamente yo soy docente jubilada, pero docente desde hace mucho tiempo y pertenezco a la Red de Educadoras y Educadores para la Ciudadanía Global. Una red que, bueno, ya Beatriz ha contado un poco la historia de esa red. Después de 20 años de andadura en este tema de ciudadanía global, pues nos constituimos como red. ¿Por qué nos constituimos como red? Porque seguimos creyendo que la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global pueden contribuir a transformar el mundo. Y que los centros educativos pueden ser centros transformadores, es decir, como una especie de burbujas donde se puede conseguir que las personas entiendan estas cosas, aprendan a vivir, aprendan a respetar los derechos sociales, la cultura de paz, la sostenibilidad, etcétera, etcétera, a través de la educación que nosotros tenemos impartir. Entonces, bueno, pues por eso nos constituimos en red. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues fundamentalmente hacemos 2 cosas. Primero, autoformación, es decir, nos tenemos que formar nosotros y tenemos que aprender a saber transmitir estas cosas a nuestro alumnado. Entonces, bueno, pues hacemos proyectos que llevamos al aula. Y esos proyectos los podemos encontrar o los ponemos a disposición del profesorado en una plataforma que se llama Kaidara, donde podéis encontrar pues, todo este tipo de proyectos. Por ejemplo, pues hemos hecho últimamente uno sobre cuidados, hemos hecho uno sobre cultura de paz, hemos hecho uno sobre democracia y participación, y todo eso está en Kaidara, o sea, es decir, vosotros entráis en kaidara.org y ahí os encontráis todos estos materiales, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, eso es una cuestión. Y de otra manera, esas cosas nosotros las llevamos al aula, claro. O sea, hacemos estos materiales para llevarlos al aula, pero también para ponerlos a disposición de los profesores, porque hacemos, bueno, pues convocamos a grupos de profesores, hacemos o bien webinar o también meses presenciales, donde pueden, bueno, pues debatir y participar en este tipo de cosas. Formamos parte del movimiento 4.7, formamos parte de este movimiento, una parte pequeñita, pero formamos parte de este movimiento y estamos encantadas de formar parte de este movimiento 4.7. Y bueno, pues pocas cosas más, por decirlo, que nos quedan muy poco tiempo para conseguir que todo el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para poder promover el desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Nos quedan 5 años teóricamente, ¿no? La Agenda 2030. Estamos en el año 2025, nos quedan 5 años. Por lo tanto, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para que esto realmente pueda llegar a feliz término. ¿De acuerdo? Pues, yo estoy muy contenta de pertenecer a este movimiento y, bueno, pues nada, doy las gracias y me encantan este tipo de sesiones donde podemos compartir, conocernos, apoyarnos y saber que, bueno, que podemos seguir adelante, ¿no? Muchas gracias. Educadoras y educadores y por demostrar que es posible vivir esa función docente, esa vocación desde ese trabajo en red y desde ese
compromiso, ¿no? Muchas gracias. Pues ahora, antes de pasar al café, que vamos a tener un ratito de café, si hay alguna pregunta que queráis plantear a cualquiera de las personas que han intervenido, o si cualquier persona, luego vamos a tener trabajo de grupos para dialogar en profundidad y con calma.